Hola, buenos días, bienvenidos a Beablat Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Migawa Frischman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akefoku, Hack 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Hogwarts, puedo heredar el legado de los muertos. Capítulo 121. Primer encuentro con el basilisco por la noche, una sombra oscura a lo lejos se enfrentó a un hombre pelirrojo vestido con una túnica negra, con sus túnicas ondeando al viento. ¿Eres tú? Harry miró sorprendido al hombre vestido de negro que tenía delante. Lo reconoció inmediatamente. Este era el joven con el que había trabajado en la habitación donde estaba guardada la piedra filosofal. Todavía recordaba que el joven pelirrojo dejó una nota diciendo que era amigo de sus padres. ¿Pero por qué este joven pelirrojo se cubrió los ojos? Cuando Harry se preguntaba, Mecha Anders, pelirroja, de repente habló. ¿No mires a los ojos de ese monstruo o morirás, morirá? Harry miró la enorme sombra en el suelo y sintió un escalofrío inexplicable en su espalda. ¿No estás petrificado?, preguntó Harry. Maika negó con la cabeza y dijo, ni siquiera una poción hecha de mandrágora puede salvarlos si se miran directamente el uno al otro. Harry se sorprendió y cuando estaba a punto de preguntar de nuevo, la sombra frente a él habló. Parece que eres muy ingenuo. Incluso tienes tiempo para charlar, dijo suavemente la sombra negra. Pero pronto tendréis miedo, y quizá hasta os arrodilléis y me roguéis que os perdone la vida. Maika lo miró y dijo, parece que me estás esperando. ¿Hay algo en mí que te interese? La sombra lo miró de arriba abajo y dijo con una sonrisa, por supuesto, no tengo miedo de que sepas que me atrae tu cuerpo. ¿Quién no querría un cuerpo tan joven y enérgico? Oh. Maika levantó las cejas. De repente comprendió que el ataque anterior de las serpientes probablemente tenía el mismo propósito, ponerlo en un estado debilitado para que pudieran quitarle su cuerpo. Meika miró fijamente la sombra y de repente dijo, el alma que devoraste la última vez fue recuperada. Debes estar muy débil ahora, ¿verdad? Se refería a la última vez que el misterioso hombre devoró parte del alma de Runesport, y luego Runesport, completamente revivido, recuperó su alma. La sombra parecía recordar la escena anterior, su rostro se oscureció por un momento y luego volvió a sonreír. ¿Sabes qué más puedes hacer, Buff? Una flecha plateada pasó y atravesó instantáneamente el pecho de la sombra negra. Harry captó esta escena y de repente se sobresaltó. ¿En un momento murió el verdadero heredero de Slytherin? La sombra negra también quedó atónita por un momento, mirando la flecha en su pecho. De repente se rió a carcajadas y su cuerpo se convirtió en una bola de niebla negra, cayendo en la oscuridad y desapareciendo. Tu oponente esta noche no soy yo, joven mago vampiro. La fría voz de la sombra negra flotaba desde la distancia y desaparecía gradualmente. Entonces, sí sonó una voz aterradora en la noche. El enorme monstruo que había estado estacionario de repente se apresuró hacia adelante como loco, revelando su enorme cabeza de serpiente en la noche, completa con escamas negras y una boca llena de colmillos. Harry vio el cuerpo del monstruo y inconscientemente miró su cabeza, pero luego se sobresaltó. Una gran mano le agarró el cuello y lo arrastró por el pasillo, evitando el ataque del basilisco. ¡Bum! El basilisco se estrelló contra la pared, creando un enorme agujero. El humo y el polvo llenaron el aire e hicieron toser a Harry. Tosió un rato y estaba a punto de levantarse cuando de repente vio una sombra frente a él. Se sobresaltó y no pudo evitar gritar. ¡Cuidado! El basilisco estaba a punto de saltar con la boca ensangrentada bien abierta, pero Maekar ya se había levantado entre el humo y el polvo. De repente arrojó varias botellas de pociones, levantó su varita y susurró. Las llamas arden. ¡Bang! Las furiosas llamas destrozaron el frasco de medicina y la cabeza de la serpiente entró corriendo. Resultó que estaba envuelto en las llamas, lo que le impedía ver la dirección. Al momento siguiente, una gran cantidad de solución de poción purulenta salpicó las pupilas de la serpiente de color verde amarillento del tamaño de una linterna. Rugido. El basilisco rugió enojado y comenzaron a formarse burbujas de pus en sus pupilas, pero pareció tener poco efecto. Las burbujas estallaron rápidamente y una gran cantidad de pus repugnante se derramó por todo el suelo. El basilisco balanceó su cola, destrozando el pilar de piedra que estaba a su lado, sacudió su cuerpo y volvió a caer. Oh, ¿la poción purulenta que preparé a 10 veces la concentración tampoco es efectiva? Maeka ya había hecho retroceder a Harry porque observó que la otra parte no había perdido la vista en absoluto y corría hacia él nuevamente. Esconderse. Mecha de repente rugió. La cola de la serpiente cayó de repente y Maeka empujó a Harry y luego volvió a rodar hacia adelante. Con un estruendo, la grava salpicó su túnica y su cara, haciendo agujeros en su túnica negra, y la sangre goteó lentamente de un costado de su cara. Mecha miró a Harry y vio que Harry se había escondido sensatamente en la distancia, por lo que se concentró en lidiar con el basilisco frente a él. Bandadas de pájaros. La varita mágica brilló. Una gran bandada de pájaros gritó y se fue volando. Una cola de serpiente descendió del cielo y, con un estallido, todos los pájaros explotaron en una niebla de sangre en el cielo. Mecha volvió a darse la vuelta, con su túnica ya cubierta de polvo y con un aspecto bastante despeinado. Se puso de pie de nuevo y su corazón latía con fuerza. El golpe casi había rozado su cabeza y casi la había disparado. Este sentimiento es terrible, sintió Mecha, que era realmente frustrante luchar contra un enemigo al que no podía mirar directamente. No poder mantener la vista en el enemigo significa que la precisión del hechizo definitivamente será insuficiente y, a veces, incluso no alcanzará el objetivo. Además, no tenía forma de entender cada movimiento de la otra parte, porque ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. La cabeza de sombra en el suelo seguía moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Le preocupaba que si levantaba la cabeza, la miraría directamente a los ojos y moriría petrificado. Afortunadamente, he hecho más de una preparación, respiró profundamente Mecha y esquivó otro mordisco sangriento. Con un fuerte estallido, sintió como si sus oídos se hubieran quedado solos. Luego aprovechó el humo y el polvo y se escondió silenciosamente detrás de un pilar de piedra. Ya es hora. De repente, Mecha volvió a tirar más de 10 botellas de pociones y lanzó otro hechizo de fuego para atraer la atención del basilisco, y luego las pociones se hicieron ánicos.
Esta vez, la solución de poción de limo se encargó de la cabeza de la serpiente. Rugido. Esta vez el basilisco se agitó. Su cabeza estaba cubierta de una mucosidad especial y sus ojos estaban cubiertos de mucosidad en grandes áreas, volviéndose blancos y grumosos. Incluso sus párpados estaban atascados. Esta sensación parecía hacerlo muy incómodo, por lo que seguía golpeando la pared y el suelo, como para quitar la mucosidad. ¿La poción de moco parece ser más efectiva? Mecha observó los efectos de la solución y dio un paso atrás un poco, observando cómo su sombra luchaba con calma. ¡Bang, bang, bang! Una gran nube de polvo se elevó del suelo. El fuerte ruido asustó a varios búhos, que batieron sus alas con miedo y se fueron volando. El basilisco levantó la cabeza en ese momento y los rastros de varias aves voladoras se reflejaron débilmente en sus turbias pupilas de serpiente. Al momento siguiente, con algunos crujidos, todos los pájaros que lo miraban de repente se congelaron, sus cuerpos se volvieron grises al caer al suelo, rompiéndose en pedazos. Las piezas salpicaron frente a Mecha. Vamos, estas dos pociones no parecen funcionar. Supongo que necesito encontrar una poción más fuerte, Maeka pensó para sí mismo. Mientras el basilisco todavía se deshacía del limo, rápidamente se movió y comenzó a correr con Harry. Pronto, el basilisco a lo lejos pareció haberse desprendido de una capa de moco, recuperado algo de visión y perseguido por ellos nuevamente. Al mismo tiempo, Mecha arrojó otra botella de poción y pólvora negra llenó el cielo, cubriendo el cuerpo de la serpiente. Luego, Mecha olió el leve aroma de las vallas de seda. A continuación, es un juego de escondite. La sensación de vida de Mecha estaba surtiendo efecto. Incluso con los ojos cerrados, podía sentir dónde estaba el basilisco. Comenzó a levantar su varita, preparando un hechizo, y luego las luces parpadearon una tras otra. Una gran cantidad de pájaros voladores y flechas afiladas estallaron en un rugido estridente y cayeron pesadamente sobre la serpiente que se lanzaba, pero se estrellaron contra el suelo. Se puede ver que este nivel de magia es casi ineficaz contra esta aterradora criatura antigua. Meika se dio la vuelta y vislumbró esta escena. Sus pupilas se encogieron y él todavía estaba en shock. Porque observó que con su actual transfiguración y encanto de pájaro de nivel 21, solo logró romper un poco de piel en la cola del basilisco. Afortunadamente, el pájaro volador explotó en una niebla sangrienta, dejando caer grandes trozos de plumas, que jugaron un papel en ese momento, bloqueando la visión restante del basilisco, obligándolo a detenerse por un momento y buscar nuevamente a su objetivo. Entonces, el basilisco rugió en la oscuridad, se movió rápidamente, golpeó el suelo con su cola, hizo agujeros en el suelo y se abalanzó enojado hacia Mecha y Harry en la distancia. Afortunadamente, creó una distancia muy larga con antelación. Mecha olfateaba el aire de vez en cuando, percibiendo la posición del basilisco. Harry estaba siendo arrastrado por Mecha. Tenía las piernas cortas y ya estaba sin aliento. Puedes, lento, lento, antes de que pudiera terminar sus palabras, Maika se tapó la boca. No hables. El ruido atraerá al monstruo. Luego, Mecha le arrebató su capa de invisibilidad y los envolvió a ambos en ella. En un instante, sus figuras desaparecieron del lugar. El basilisco pasó corriendo con un fuerte estruendo y de repente se detuvo, mirando fijamente el lugar donde acababan de esconderse, rugiendo y acercándose lentamente. Y capítulo 122. Sentirse emocionado. En el pasillo oscuro, bajaron una enorme cabeza de serpiente y un par de pupilas verticales de color amarillo verdoso parecían mirar el aire frente a ella, y de vez en cuando se podía escuchar el rugido de la serpiente. A la sombra de la cabeza de la serpiente, Mecha, Anders y Harry, ambos con capas de invisibilidad, permanecieron quietos, inmóviles. Bang, bang, bang. El corazón de Harry latía muy rápido. Inconscientemente quería mirar al monstruo para ver si estaba abriendo su boca ensangrentada y si de repente se los tragaría en el estómago. Pero tan pronto como levantó la cabeza, una gran mano lo presionó hacia atrás. Se quedó atónito por un momento y de repente se dio cuenta de que si hubiera mirado hacia arriba y visto los ojos del monstruo, probablemente ahora estaría muerto. Está bien, está bien. Harry miró la enorme sombra en el suelo y escuchó sus rápidos latidos del corazón. Sintió que sus palmas sudaban. Bajo una amenaza de muerte tan terrible, todavía tenía que permanecer inmóvil. Fue como caminar sobre la cuerda floja al borde de la muerte. ¿Pero quién es exactamente este joven pelirrojo? El profesor Dumbledore también dijo la última vez que no parece ser un estudiante de Hogwarts. Harry tenía muchas preguntas en mente, pero no se atrevió a hablar porque el basilisco estaba justo frente a él. Giró la cabeza y miró al joven pelirrojo que estaba a su lado. Se preguntaba si esta persona era realmente amiga de sus padres, y por eso lo ayudó a salir del peligro tantas veces. Mientras Harry estaba distraído, Mecha observaba las sombras en el suelo y los movimientos del basilisco. Sostuvo su varita con fuerza, listo para actuar inmediatamente si el basilisco descubría su rastro. El basilisco sacudió su cola y la sombra de su cola tembló en el suelo. Entonces el basilisco se giró y se fue, y la sombra lo siguió. Finalmente se fue. Mecha esperó en silencio, oliendo el aroma del basilisco en su nariz, esperando que desapareciera. Pero de repente, su expresión cambió. No es bueno. Maika susurró y la varita emitió una luz intensa. En un instante, el hechizo de armadura entró en vigor y una capa de fluorescencia se convirtió en una armadura invisible, protegiéndolos a los dos. Inmediatamente después, Maekar se abalanzó sobre Harry y, al momento siguiente, el basilisco regresó inesperadamente y su larga cola se estrelló contra él. ¡Bang! La armadura invisible brilló y se hizo ánicos. El anillo negro bajo las mangas largas de Maekar también brilló nuevamente. ¡Bang! 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 3 veces seguidas, la luz se hizo añicos y los 3 hechizos de armadura en el anillo de hechizos se hicieron añicos casi instantáneamente. La sombra se estrelló contra el suelo y todo el suelo zumbó y onduló como olas. Maeka estaba horrorizada y en ese momento se sintió como si estuviera entre las olas. Afortunadamente, las 4 capas del hechizo de armadura lo retrasaron por un tiempo. Finalmente voló al suelo y rápidamente tiró de Harry para que rodara nuevamente entre los escombros, tratando de alejarse más. ¡Bum! Ladrillos y tejas explotaron uno tras otro, formando un huracán de escombros. Mecha sintió una enorme sombra descender e innumerables escombros los enterraron instantáneamente a ambos. Un trozo de escombros cayó hacia la cabeza de Harry. Mecha extendió la mano para detenerlo pero fracasó.
Su palma estaba cubierta de sangre, pero ignoró el dolor. Miró hacia atrás y vio la luz entrando a través del hueco entre los escombros. Vio que Harry tenía los ojos en blanco y perdió el conocimiento. Silbido. Mecha luego sintió dolor en todo el cuerpo, pero afortunadamente tuvo suerte y solo sufrió algunas heridas leves en la piel, nada grave. Maeka comprobó rápidamente el estado de Harry y, tras descubrir que estaba bien, volvió a agarrar su varita y se encendió un hechizo de levitación. Con un zumbido, era como si se generara un huracán fuera del cuerpo y todos los escombros que presionaban el cuerpo fueran arrastrados. Rugido. El basilisco volvió a mover su cuerpo y rugió. La sombra en el suelo se movió rápidamente y se abalanzó nuevamente hacia los dos. Este tipo da mucho miedo, pero cuanto más miedo da, más se nota lo mágico que es su linaje. A medida que los latidos del corazón de Mecha se aceleraron, se emocionó vagamente. La escena de la lucha de los duelistas pasó por su mente, la sangre y el fuego se mezclaron en su mente y cayó en un extraño estado de emoción y calma. La enorme cola de la serpiente cayó de golpe y de repente una sombra se elevó hacia el cielo, rozando el borde de la cola de la serpiente. Entonces, detrás del basilisco, flechas plateadas brillaron en el cielo nocturno y se alejaron rápidamente. Tan pronto como el basilisco giró la cabeza, vio flechas disparándose hacia sus ojos. Dejó escapar un rugido violento y cerró los ojos ante la explosión. Sus párpados solo sangraron un poco, pero atrapó todas las flechas plateadas. Pero cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido nuevamente. Desde la distancia, otra flecha plateada disparó hacia él, golpeándolo justo entre las cejas. Entonces sonó una voz provocativa. Bestia. Ven aquí. El basilisco se enfureció nuevamente y avanzó a una velocidad tan rápida que incluso creó grietas en el suelo. Rugió y mordió hacia adelante con su boca ensangrentada. Al instante, ¡bang! La figura fue mordida en pedazos y grandes trozos de metal y paja cayeron por todo el cielo. En realidad se trata de un espantapájaros y un objeto extraño que puede emitir sonidos. El basilisco quedó atónito por un momento, tenía los ojos inyectados en sangre y estaba extremadamente enojado. Levantó la cabeza y vio la figura aparecer nuevamente en la distancia, corriendo hacia ella nuevamente. Pero cuando volvió a morder, todavía había un cielo lleno de paja y algunas piezas de repuesto, y el humano todavía se había ido. El basilisco quedó repentinamente atónito cuando escuchó un ruido detrás de él. Mirando hacia atrás, vi una figura humana levantada de los escombros a lo lejos. Luego hubo un destello de luz y la figura flácida flotó en el aire. Luego, el humano corrió por el cielo nocturno con la figura flotante y desapareció en la oscuridad. El basilisco rugió enojado y estaba a punto de perseguirlo cuando de repente sus párpados se contrajeron, como si algo terrible se acercara. Soltó un rugido involuntario, giró su cuerpo y abandonó rápidamente la escena. Su enorme cuerpo desapareció del pasillo en un instante. De repente apareció una sombra oscura, la siguió, eliminó todo rastro y luego se fue. No mucho después, un anciano alto se acercó lentamente. Se ajustó sus gafas en forma de una plateada, miró la escena limpia y mostró una expresión reflexiva. Y por otro lado, después de que Maeka envió a Harry de regreso sano y salvo al dormitorio de Gryffindor, le dio algunas pociones para tratar heridas externas. Después, Mecha se cambió de ropa y se acostó en la cama, pensando en lo que acababa de pasar. El basilisco es realmente poderoso, especialmente sus ojos que pueden petrificar a los demás. La mayoría de los magos no se atreven a mirarlo de frente y les resulta difícil afrontarlo. A menos que tenga un animagus como yo y pueda volar muy rápido. Mecha pensaba que este ojo petrificante era extremadamente poderoso y podía considerarse un arma afilada contra los magos. Si uno no tuviera cuidado, estaría en peligro. Junto con el enorme cuerpo del basilisco, si el murciélago de ojos morados está en un espacio pequeño con el basilisco, es posible que ni siquiera él pueda hacer nada, porque en un espacio así, es difícil para el murciélago de ojos morados evitar el ataque de un basilisco tan grande. Además, posee un poder creciente dentro de su cuerpo. Cientos de años de poder mágico acumulado han estado en su linaje, lo que le ha permitido transformar su cuerpo hasta este grado. Maika sintió vagamente que cuando esa cola derrotó sus 4 hechizos de armadura, se filtró una oleada de poder mágico y, de hecho, pudo sentirlo a pesar de que estaba en peligro. Aunque esta oleada de poder mágico puede haberse acumulado durante muchos años, es suficiente para demostrar que la sangre en el cuerpo del basilisco puede transportar un poder mágico pesado mucho más allá del de los magos comunes y tiene un enorme potencial natural. Debo conseguir este linaje. Mecha respiró profundamente y se sintió un poco emocionada. Creía que si poseía ese linaje, su potencial de talento definitivamente aumentaría significativamente nuevamente. Pero antes de eso, todavía tenemos que conseguir el encanto Patronus. Luego, Mecha sacó el bolso con bordes de encaje dorado y le echó un vistazo rápido. Ya estaba lleno de libros, notas y periódicos viejos que había preparado en los últimos días. Todos estos libros, notas y periódicos contenían algunas historias y discursos sorprendentes. Maeka creía que mientras se hicieran públicos, sería suficiente para debilitar la opinión pública actual del heredero Slytherin y liberar gradualmente a Harry del dilema de la opinión pública. Además, tenemos que mejorar la poción para limitar completamente la capacidad del basilisco de petrificar los ojos de las personas. Quizás pueda preguntarle al profesor SP sobre esto. Pensamiento Mecha. Y capítulo 123. Los poderes del profesor Dumbledore. A altas horas de la noche, una figura oscura se encontraba en algún lugar de las sombras, con una serpiente gigante detrás de él. Observó cómo la figura del profesor Dumbledore se alejaba de lejos y su expresión inmediatamente se volvió sombría. De hecho, dejé escapar a este mago vampiro maestro. De repente, una voz femenina habló con una voz superpuesta. Podemos regresar al dormitorio de Gryffindor y atacar de nuevo mientras el mago duerme. Él nunca imaginará que regresaremos. La sombra sacudió su cabeza. Si hubiera podido actuar en la torre Gryffindor, no habría usado a Harry Potter para traerlo esta noche. El último incidente con las serpientes ya ha llamado la atención de Dumbledore y los demás sobre ese lugar. Actuar allí sería simplemente caer en una trampa, pero no esperaba. El rostro de la sombra era tan sombrío como el agua. Este mago vampiro de alguna manera consiguió información sobre el basilisco. Sabe tanto sobre ello que ni siquiera lo miró a los ojos de principio a fin. Incluso preparó muchos métodos para tratar los ojos del basilisco. Si no fuera por esto, habría muerto innumerables veces. Además,
La sombra entrecerró los ojos y miró a lo lejos la torre Gryffindor. El cuerpo de este mago ha sufrido cambios significativos. He notado que algunos de sus hechizos han mejorado demasiado rápido y algunos de ellos no tienen sentido. ¿Y qué? ¿Conociste al verdadero heredero de Slytherin anoche? En el pasillo que conduce al aula de herbología, Ron miró a Harry con los ojos muy abiertos y sorprendido. Casi pensó que había oído mal. Después de todo Hogwarts había estado buscando a este llamado heredero durante mucho tiempo y no había encontrado ninguna pista. Como resultado, Harry realmente dijo que el heredero Slytherin había acudido a él por su cuenta. Esta noticia realmente le hizo difícil no sorprenderse. Pero Ron luego miró a Harry y dijo con sospecha. Eso no está bien. Dijiste que te atacaron y te desmayaste debido a las heridas, pero no pareces herido en absoluto, ¿no eras? Ron hizo una pausa y dudó. ¿Dormiste tan profundamente que confundiste el sueño con la realidad? Harry negó con la cabeza y dijo, estoy bastante seguro de que no fue un sueño, estaba tan preocupado por ser confundido con el heredero de Slytherin que no había dormido bien durante varios días. Por lo tanto, incluso cuando se despertó temprano en la mañana y descubrió que la herida en su cabeza sangrante había sanado repentinamente, todavía creía firmemente que no era un sueño. Pero anoche no sentí nada. Ron empezó a dudar de sí mismo. Miró a Mecca y le preguntó, Mecca, ¿escuchaste algo anoche? Mecca Anders sonrió y dijo, yo tampoco escuché nada. Entonces, ¿quién es el heredero de Slytherin? Hermione también habló, ansiosa por conocer la noticia. Harry negó con la cabeza. Sonaba como un hombre, pero no podía ver su cara con claridad. Estaba envuelto en su túnica, cubriéndose muy bien. Qué lástima. Hermione suspiró. Aunque está justo frente a mí, todavía no puedo descubrir su identidad. Es realmente una lástima. Pero anoche vi al monstruo en la cámara secreta. Harry de repente dijo esta impactante noticia. El monstruo de la cámara secreta. Hermione quedó atónita. Durante este periodo de tiempo, buscó mucha información para descubrir la ubicación de la habitación secreta y cuál era el monstruo en la habitación secreta. Pero esta cámara de los secretos escondida en Hogwarts parecía no haber dejado ninguna información. Por eso dedicó mucho tiempo y energía, pero no encontró ni una pista. Dime rápido, ¿qué es exactamente el monstruo en la cámara de los secretos? Hermione preguntó emocionada. Por un lado, Mecca y Ron también miraron a Harry, y Ron también estaba muy expectante. Harry los miró y dijo, ¿es una serpiente? Dijo Hermione. Sí. Harry asintió y de repente respiró profundamente. Es una serpiente enorme, con escamas extremadamente duras y una fuerza aterradora. Además, tiene un par de ojos que pueden convertir a la gente en piedra. Harry miró fijamente a las pocas personas. Alguien me dijo que si lo miras directamente a los ojos, una sola mirada te matará por completo. ¿Puede petrificar los ojos de la gente? Hermione quedó atónita y luego se emocionó un poco. Esto explica por qué la gente ha estado petrificada estos últimos días. Es muy probable que sea el monstruo que causó el caos antes. Pero... Entonces Hermione también se dio cuenta de que algo andaba mal y preguntó. ¿Alguien te dijo que sus ojos pueden matar gente? Harry asintió. ¿Recuerdas que te dije que el semestre pasado en la sala de la piedra filosofal, un joven pelirrojo me salvó de la magia del profesor Quirrell? Ese joven pelirrojo decía ser amigo de mis padres. ¿Esta persona otra vez? Ron y Hermione quedaron un poco sorprendidos. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo pudo permanecer en Hogwarts todo este tiempo? Hermione frunció el ceño. También le contaste esto al profesor Dumbledore. ¿El profesor Dumbledore lo aceptó? ¿Podría el profesor Dumbledore permitir que alguien que no sea de la escuela se quede en Hogwarts? Ron cuestionó. Entonces de repente se acarició la barbilla y dijo algo sorprendente. ¿Es posible que esta persona sea el hijo ilegítimo del profesor Dumbledore? Harry y Hermione lo miraron fijamente. Incluso Mecca, que había estado inexpresiva, quedó atónita. Al ver que todos lo miraban fijamente, Ron dijo con cierto orgullo, no te sorprendas tanto. Solo hice una pequeña suposición. Es normal que alguien tan inteligente como yo adivine eso. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Maika lo interrumpió con una cara oscura. ¿Se casó alguna vez el profesor Dumbledore? Ron quedó atónito por un momento. Hermione se rió entre dientes. El profesor Dumbledore nunca se casó en su vida. Entonces, ¿puedo preguntar, inteligente Ron Weasley? Preguntó Maika, ¿cómo un hombre soltero tuvo un hijo bastardo? Ron se sonrojó y dijo vacilante. No es imposible. Quizás el profesor Dumbledore tenga grandes poderes. Maika lo miró fijamente, sin palabras. A Harry también le hizo gracia este comentario. Su rostro, que se veía un poco feo por quedarse despierto hasta tarde y por el estrés excesivo, recuperó algo de color y continuó hablando de lo que pasó anoche. Ese joven pelirrojo parece haberse vuelto incluso más fuerte que la última vez. Harry dijo en serio. Esta vez estaba justo a su lado y lo vi lanzar todo el hechizo. Dominó el hechizo con increíble habilidad. Lanzó varios hechizos en rápida sucesión en una fracción de segundo. Fue ridículamente rápido. Tenía esa imagen muy clara en su mente, y justo cuando escuchó un susurro y giró la cabeza, se desató una ráfaga de llamas. El sonido todavía estaba en sus oídos, el aliento caliente aún persistía en su rostro, pero las llamas ya habían desaparecido. Entonces, debe ser un mago muy poderoso. Hermione se tocó la barbilla. Yo también lo creo. Parece saber todo sobre Hogwarts y el monstruo de la Cámara de los Secretos. Creo que debería conocer la verdadera identidad del heredero Slytherin. Harry dijo, mirando a Maika y a los demás, y de repente suspiró. Si pudiera contactarlo, no tendría que sentarme aquí y adivinar a ciegas, sintiéndome agraviado pero incapaz de refutar. Me siento impotente, y por la noche, una sombra atravesaba el castillo a una velocidad muy rápida, desapareciendo en la noche casi en un abrir y cerrar de ojos. El segundo día, de repente aparecieron trozos de papel, periódicos viejos o algunos libros junto a las camas de muchas personas y en los escritorios de cada aula. ¿Qué tienen que decir el profesor Dumbledore y Grindelwald sobre su relación de amor-odio? En el aula de Charms, un joven mago Hufflepuff quedó atónito cuando vio el viejo periódico sobre la mesa y luego leyó las noticias en la portada del viejo periódico. ¡Mierda! Él estaba en shock. ¿El profesor Dumbledore tiene un pasado tan explosivo?
Y estoy estancado, así que pedí un día libre en segundo plano para ajustar mi reciente estado de confusión, pero no sé dónde escribir el aviso de licencia. Después de pensarlo un poco, decidí publicar este capítulo primero y escribir una solicitud de licencia aquí, capítulo 124. Rumores volando por todo el cielo ese día, no fue solo el pequeño mago de Hufflepuff quien aprendió algo sobre lo que vale la pena chismear. En cada rincón, la gente ha recibido periódicos viejos, trozos de papel amarillentos o libros escritos por algunos periodistas del Wizard Property Daily. Aún más extraño es que las noticias de primera plana de los periódicos antiguos estaban marcadas con una cruz roja y en ellas estaban escritas las palabras inválido, lo que significa que el periódico no pudo publicarse debido a su contenido. El papel también decía: solo te dije esto, por favor no se lo digas a nadie más. La portada del libro dice: no se permiten lecturas para menores de X años. Cuanto más prohibido esté algo, más probabilidades hay de que se propague. Por lo tanto, algunos comentarios sorprendentes, aterradores o recientes relacionados con la habitación secreta se difundieron ampliamente en un corto periodo de tiempo, y la velocidad de difusión estaba más allá de la imaginación de todos. Cuando los profesores se enteraron de estas observaciones, ya era demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos. Al final, el profesor Dumbledore miró los comentarios, se rió de ellos y no tomó ninguna medida. Ese día terminó la clase de historia de la magia y el pasillo exterior del aula estaba lleno de gente. Tan pronto como el profesor se fue, los jóvenes magos comenzaron a discutir nuevamente los extraños comentarios recientes. Oye, ¿lo has oído? Un pequeño mago bajó la voz. El profesor Dumbledore y Grindelwald de la generación anterior tenían una amistad extraordinaria, incluso más allá de la amistad ordinaria. Dios mío, pensé que el profesor Dumbledore era muy casto y nunca se casó. ¿Qué pasa? La persona que lo escuchó meneó la cabeza con expresión pesada. En comparación con esto, el próximo regreso del misterioso hombre es más digno de atención. ¿En realidad está planeando regresar de entre los muertos? Esto es simplemente inimaginable. Tú sabes quién no es un mago oscuro común y corriente. ¿Cuántas personas inocentes murieron en la última guerra mágica que inició? ¿Cuántas familias inocentes fueron destruidas? Si vuelve a suceder, Hogwarts podría ser derrocado y la mayoría de nosotros podríamos morir. El pequeño mago que estaba a su lado jadeó cuando escuchó esto y se asustó por estos comentarios. Entonces alguien mencionó algo más. Escuché que en este incidente de la cámara secreta, el heredero de Slytherin es Marcus Flint de Slytherin. ¿Lo crees? Créelo. ¿Por qué no? Otra persona respondió. ¿Piensas en cómo era un equipo de Slytherin liderado por Flint? Brutal, violento y lleno de sangre. Una vez usó un bludger para derribar a un estudiante de segundo año de Hufflepuff desde una gran altitud. Ese estudiante vomitó sangre y estuvo postrado en cama en el hospital escolar durante 2 meses. Algunas personas también dicen que la Cámara de los Secretos fue inaugurada por Draco Malfoy y la persona acaba de hablar de nuevo. Vi esto en una nota. Parece que alguien lo vio asociándose con el monstruo en la habitación secreta, pero por temor a represalias, no se atrevieron a hablar. Así que lo escribieron en la nota y solo se lo contaron a sus amigos HMM. Alguien más que sabía sobre este asunto dijo. También vi la nota que circuló. Ya estaba arrugado y parecía anónimo. En la nota, les dijo a sus amigos que no le contaran esto a nadie. Además, analicé que Draco Malfoy nació en una prestigiosa familia de sangre pura, su linaje no podía ser más puro y su padre, como él, había estudiado en Slytherin. Por lo tanto, considero que la posibilidad de que esto suceda es realmente muy alta. Después de escuchar esto, los pequeños magos del costado no pudieron evitar mirar hacia la figura con cabello dorado claro en la distancia. Draco Malfoy estaba a lo lejos y también escuchó estas palabras. Se dio la vuelta y una sonrisa apareció en la comisura de su boca, como si estuviera feliz por esas palabras. Miró a Maeka y Harry, que caminaban casi hombro con él, se secó el cuello con la mano provocativamente y dijo. Uno de ustedes, Muglots, será el próximo, lo prometo. Después de terminar de hablar, se giró y se fue. El próximo será uno de ustedes, Ron repitió como una persona astuta y luego lo cagó por detrás. Es como una mofeta, maloliente y repugnante. Hermione también frunció el ceño y miró fijamente a Malfoy, luego preguntó, ¿de dónde vinieron estos rumores? ¿Cómo se propagaron por todas partes en tan solo unos días? Ella miró a Meca, quien negó con la cabeza. Acabo de ver a uno de ellos sosteniendo un libro con Rita Skeeter escrito en él, y algunos de los comentarios parecían provenir de ese libro. Harry también respondió, no tengo idea de este asunto. Hoy en día, aparte de asistir a clases, rara vez salía con menos frecuencia porque no le gustaba que hablaran de él, y aún menos le gustaba que lo llamaran heredero de Slytherin. Escuché de ellos que Malfoy podría ser el heredero de Slytherin. Hermione miró la espalda de Malfoy y volvió a preguntar. Harry, eres prácticamente el único que ha visto el heredero de Slytherin, ¿qué opinas? Harry frunció el ceño y pensó, luego negó con la cabeza y dio su respuesta. No lo creo. Hay una diferencia de altura y constitución, y el heredero Slytherin también es muy poderoso en magia. Malfoy no debería tener esa habilidad. Pero mira la mirada arrogante de Malfoy. Ron señaló la espalda de Malfoy y dijo con disgusto. No tenía intención alguna de refutarlo y parecía muy feliz. Creo que al menos debe ser cómplice. ¿Cómplice? Harry quedó atónito por un momento y luego cayó en pensamientos profundos. Eso es realmente extraño, dijo Hermione. Hoy en día, a varias personas se les ha llamado herederos de Slytherin, pero todos lo han negado. Solo Malfoy nunca lo refutó, reflexionó un momento y dijo, creo que si no tenemos otras pistas sobre Slytherin, aún podemos empezar con él. Quizás podamos encontrar algo. Y Harry y Ron siguieron a Hermione para hacer algunos preparativos para probar a Malfoy, mientras Maecar ponía una excusa de que tenía algo que hacer y regresaba solo al dormitorio. Rápidamente escribió 2 cartas, dirigidas a Albus Dumbledore y Minerva McGonagall. Este fue el plan de seguimiento de Maca. Una vez que los rumores que difundió fermentaron, no pasaría mucho tiempo antes de que el rumor de que Harry es el heredero de Slytherin se ahogara y se volviera menos notorio, y finalmente desapareciera lentamente con el paso del tiempo. Pero esto todavía no es suficiente. Porque, si el incidente de petrificación volviera a ocurrir, provocaría que asuntos relacionados volvieran a fermentar.
En ese momento, incluso con Malfoy compartiendo la presión de la opinión pública, Harry no podía escapar del resultado de que se hablara de él. En otras palabras, el dilema de Harry continuará y el último deseo de Lily Evans seguirá sin cumplirse. Por lo tanto, Mecha tiene que estar en guardia para evitar que la petrificación vuelva a ocurrir. Por ello, escribió esta carta, informando al profesor Dumbledore y al profesor McGonagall que el monstruo de la Cámara de los Secretos era un basilisco, así como información relevante sobre el basilisco, para que pudieran hacer algunos preparativos y proteger mejor a los estudiantes de Hogwarts. Por la noche, Mecha llegó silenciosamente a la taberna de Mod Village, tomó prestado un búho y entregó la carta. Y capítulo 125. Modificación del reglamento escolar en la oscuridad de la noche, un búho moteado salió volando por la ventana de madera, voló hacia la luna y su figura desapareció en la oscuridad en un instante. A continuación, solo nos queda esperar a que el profesor Dumbledore y los demás tomen medidas para proteger a los estudiantes y garantizar que los incidentes de petrificación no vuelvan a ocurrir. Mecha Anders pensó para sí mismo, luego cerró la ventana y abandonó la lechucería. ¿Y con qué estás ocupado? En el baño abandonado, Ron vio a Hermione preparando algún tipo de poción. Se sintió un poco somnoliento y bostezó antes de preguntar. Hermione todavía estaba ocupada con su trabajo y respondió sin levantar la vista. Poción de polijugo, es una poción que puede transformar a una persona en otra. Planeo que los tres lo tomemos, disfrazados de estudiantes de Slytherin, para comprobar si Malfoy sabe realmente quién es el heredero de Slytherin. ¿Cuánto tiempo llevará perfeccionarlo? Le preguntó a Harry desde un lado. Hermione respondió, a mi ritmo, probablemente tomará más de medio mes. Hasta luego. Harry frunció el ceño. Él preguntó, ¿hay una manera más rápida? Sí. Hermione dijo, Maecar debería haber preparado esta poción, pero no creo que el profesor Snape le permitiera sacarla de la oficina. ¿Por qué? Ron preguntó sorprendido. ¿No es esto simplemente una poción común y corriente? Hermione lo miró. En ese momento, los ojos de Ron estaban puros y no estaban contaminados por el conocimiento. Ella suspiró y dijo. Como un estudiante tomó esta poción una vez y violó repetidamente las reglas en Hogwarts, culpó a otros estudiantes, lo que provocó disturbios en Hogwarts. En ese momento Ron pronunció un no y estaba a punto de quedarse dormido nuevamente con la cabeza sostenida por las manos cuando de repente se estremeció. El largo cabello negro cayó repentinamente frente a él, revelando un rostro pálido y con gafas gruesas. ¡Ay! Ron sintió que su corazón daba un vuelco y jadeó. ¿Podrías dejar de dar tanto miedo, Myrtle? Solo tengo curiosidad, dijo inexpresivamente el fantasma que vivía en el baño. Hace tiempo que no veo a nadie haciendo pociones. Solo vine a echar un vistazo. Después de terminar de hablar, se dio la vuelta en el aire y flotó de regreso a un cubículo en un baño. Gorboteo, gorboteo, y de repente se escuchó el sonido de la descarga de un inodoro. Y por la tarde, en la oficina del director. El profesor McGonagall estaba informando al profesor Dumbledore sobre algunos eventos recientes en Hogwarts. Hagrid vino a verme esta mañana, dijo el profesor McGonagall. Dijo que todos los gallos de su gallinero estaban muertos y que parecía que había ocurrido una masacre horrible, con sangre por todo el suelo. Sospechaba que se trataba de una especie de criatura chupadora de sangre y esperaba reparar el gallinero para evitar que volviera a invadirlo. El profesor Dumbledore asintió y dijo, lo arreglaré. La profesora McGonagall continuó su informe y luego habló sobre la Cámara de los Secretos. Aunque hemos tomado algunas medidas, todavía hay hasta 5 estudiantes petrificados. Suspiró y dijo, profesor Dumbledore, si no encontramos la verdad sobre este asunto, me temo que el número de víctimas seguirá aumentando. Incluso me preocupa que alguien muera. El profesor Dumbledore reflexionó y dijo, si realmente no hay otra opción, primero solo podemos suspender las clases. La profesora McGonagall negó con la cabeza. La junta directiva ha estado esperando que usted renuncie. Si se suspenden las clases y la situación no se resuelve, y además se suspende, los estudiantes correrán un peligro aún mayor. Entonces, Dumbledore frunció el ceño, como si pensara profundamente. De repente, un búho colorido entró volando por la ventana y entregó 2 cartas a la mesa. El profesor Dumbledore se sorprendió. Cogió las 2 cartas y le entregó una al profesor McGonagall. Minerva, esta carta es para ti. El profesor McGonagall también estaba un poco confundido. Ella tomó la carta pero no vio el nombre del remitente. Pensó por un momento, guardó la carta y planeó leerla nuevamente cuando regresara a su oficina. De este lado, el profesor Dumbledore ya había abierto el sobre y estaba leyendo la carta. La carta era breve y constaba de solo unas pocas líneas. A Albus Dumbledore, director de Hogwarts. Salazar Slytherin, uno de los fundadores de Hogwarts, dejó una vez una cámara de los secretos escondida en lo profundo de Hogwarts, sin que nadie la supiera. Esto parece ser solo una leyenda, pero en realidad no es una leyenda, sino un hecho. El profesor Dumbledore le echó un vistazo rápido, quedó atónito por un momento, pareció sorprendido y luego le entregó la carta al profesor McGonagall. Minerva, echa un vistazo también. El profesor McGonagall también estaba un poco desconcertado. ¿Qué tipo de carta podría hacer que el profesor Dumbledore perdiera la compostura? Ella tomó la carta y la leyó. Salazar Slytherin domesticó a un monstruo en la Cámara de los Secretos. Este monstruo siempre ha tenido el mismo nombre científico, basilisco. Tiene una vida útil muy larga. El basilisco más longevo jamás conocido vivió más de 1000 años. Y el basilisco de Hogwarts tiene ahora unos 700 años. Este basilisco solo ha obedecido las órdenes de 2 personas en su vida. Uno es Slytherin y el otro es su actual heredero Basilisk. La profesora McGonagall pareció sorprendida cuando vio esto. En realidad, este remitente conocía a Hogwarts también, que incluso conocía algo tan secreto como la Cámara de los Secretos. Ella continuó leyendo. El basilisco tiene un cuerpo enorme, una fuerza aterradora y un veneno mortal, pero su parte aún más aterradora son sus ojos. Sí, ese es también su aspecto más aterrador. Sus ojos pueden convertir a la gente en piedra. Si alguien los mira directamente, su conciencia caerá instantáneamente en la oscuridad y morirá por completo. Nadie puede salvarlos. Además, el basilisco es extremadamente tenaz. Lo único que teme es el canto de un gallo. Esto puede parecer un poco increíble, pero esta debilidad se remonta a su nacimiento. Según la leyenda, nació de la unión de un gallo y una serpiente. Después de leerlo, el profesor McGonagall extendió la carta sobre la mesa, ya un poco aturdido.
Miedo al canto de los gallos, a la petrificación, el símbolo de Slytherin es la serpiente, el profesor McGonagall murmuró. Lo pensó detenidamente y descubrió que el contenido de la carta coincidía perfectamente con lo que estaba sucediendo en Hogwarts y también estaba en línea con la tradición de Slytherin. En cuanto a la razón por la que se dice que solo Slytherin y su heredero pueden controlarlo, probablemente sea por Parseltongue. Después de una larga pausa, el profesor McGonagall respiró profundamente, luego miró al profesor Dumbledore y le preguntó. Profesor Dumbledore, ¿qué opina de esta carta? Aunque no sé quién es el remitente, me temo que el contenido de esta carta es cierto. El profesor Dumbledore entrecerró los ojos. Había oído hablar de este monstruo antes, pero eso fue hace muchos años. El profesor Dumbledore pensó por un momento y continuó. Minerva, quiero que le informes a Harry que vaya al Callejón Diagon lo antes posible para adquirir un nuevo grupo de gallos y colocarlos en varios lugares estratégicos alrededor de la escuela. Además, recientemente se reforzará la vigilancia nocturna. Cada profesor se turnará para realizar patrullas nocturnas. Voy a tener que trabajar duro con todos durante este periodo. Por cierto, algunas reglas escolares también necesitan ser modificadas temporalmente, y por la noche, el aroma llenó el salón mientras los profesores y estudiantes de Hogwarts disfrutaban de su cena. Meca estaba cortando lentamente un trozo de filete, metiéndolo en su boca y masticándolo lentamente. El filete está muy tierno. Solo un bocado ligero y el jugo estallará, rebosante del aroma de la carne. Disfrutó de la comida mientras escuchaba a Harry y a los otros dos charlar. De repente, vislumbró una figura que entraba apresuradamente al auditorio. Oh, profesor McGonagall. Meika miró su expresión e inmediatamente adivinó, y una sonrisa apareció en su rostro. Tan pronto como entró la profesora McGonagall, golpeó la taza con su cuchara de plata, atrayendo la atención de todos. Tengo algo que decir, espero que te quedes callado un momento. Ella dijo en serio. Los jóvenes magos se miraron desconcertados e incluso algunos profesores en el escenario parecían sorprendidos. Los próximos partidos de Quidditch están cancelados temporalmente. Las palabras del profesor McGonagall inmediatamente causaron revuelo. Después de todo, este fue un gran evento en Hogwarts, por lo que muchos estudiantes parecían desconcertados y comenzaron a hablar de ello. Algunos estudiantes incluso levantaron la mano para hablar, como para protestar. Pero el rostro de la profesora McGonagall se enfrió y ella reprimió todas esas voces. Silencio. Ella dijo. Tengo algo más que decir. A continuación quiero anunciar algunas nuevas regulaciones. Capítulo 126. El diario desapareció. El auditorio volvió a estar tranquilo, pero todavía había cierta conmoción porque muchos estudiantes esperaban con ansias la competencia, que era el evento más grandioso y popular cada año. El profesor McGonagall miró a los jóvenes magos entre el público. Estaba a punto de seguir explicando las nuevas reglas, pero después de un momento de vacilación, cambió sus palabras. Sé que todo el mundo está deseando que llegue el partido de Quidditch. A todos los estudiantes les encanta este deporte y los jugadores de Quidditch de todas las universidades están entrenando duro para ello, pero, dijo el profesor McGonagall, todo el mundo está al tanto de lo que ha pasado estos días. Varios estudiantes quedaron repentinamente petrificados por razones desconocidas y ahora yacen en el hospital de la escuela. La hierba mandrágora aún no está madura y les resulta difícil recuperarse de su estado petrificado. Parece que estas cosas seguirán sucediendo. Además, al profesor Dumbledore también le preocupa que se produzcan más accidentes, por lo tanto, debemos tomar ciertas medidas para proteger a todos. Los pequeños magos de abajo se miraron confundidos, pero cuando escucharon esto, finalmente se calmaron. El profesor McGonagall parecía satisfecho y asintió. Ahora anunciaré las nuevas reglas que formulará la escuela a partir de ahora. Después de las 6 de la tarde, todos los estudiantes deberán regresar a sus respectivas salas comunes universitarias y no podrán quedarse afuera. Además, todos los estudiantes deben ser escoltados hacia y desde la salida de clase por un profesor. Dicho esto, su expresión volvió a ser extremadamente seria. Espero que nadie se arriesgue y piense que puede desobedecer estas dos regulaciones. De lo contrario, incluso si no hubiera sufrido ninguna desgracia, le habría hecho sentir el castigo más severo en Hogwarts. Después de que la profesora McGonagall terminó de hablar, susurró algunas palabras a los profesores en el escenario y luego se fue. Tan pronto como ella se fue, el público estalló nuevamente en caos. ¿Qué pasa?, dijo Ron abatido. ¿Por qué se cancela el partido de Quidditch? Todavía faltan muchos días para el final del semestre. Los próximos días van a ser realmente duros. La cara de Harry era un poco seria. Dijo. Los profesores deben haber escuchado alguna noticia y están preocupados de que algo inesperado pueda suceder. A continuación Hermione también se perdió en sus pensamientos y luego dijo. Esta es la única posibilidad que podría hacer que Hogwarts formule repentinamente nuevas reglas. Pero tengo curiosidad, ¿qué noticias recibieron los profesores? En otra parte, Maika continuó disfrutando de su comida, tomándose su tiempo mientras centraba su atención en la puerta exterior del auditorio. Tenía buenos oídos y escuchó la voz de Hagrid, que estaba hablando con el profesor McGonagall. ¿Comprar un lote de gallos? Meca sonrió en silencio cuando escuchó esto. Parece que su carta atrajo la atención del profesor Dumbledore y del profesor McGonagall. Con el despliegue de altos gallos en Hogwarts y los profesores patrullando por la noche, la gama de actividades del basilisco se restringió aún más. De esta manera, la probabilidad de que se repitan incidentes de petrificación será muy baja. Maeka continuó escuchando, cuando de repente un búho entró volando y dejó caer un paquete y una carta frente a él. Meca lo recogió, lo miró y luego sonrió. Eva envió las mandrágoras maduras. Le había enviado una carta a Eva hace unos días para comprarle estas mandrágoras. Planeaba utilizar estas mandrágoras maduras para reemplazar las mandrágoras inmaduras en el cobertizo del profesor Sprout. De esta forma, la mandrágora madurará tempranamente y podrá utilizarse directamente para refinar pociones para eliminar el estado petrificado. Sin embargo, no fue fácil obtener este lote de mandrágoras. Eva escribió en la carta que era mucho más difícil de encontrar que las mandrágoras inmaduras la última vez. Tuvo que preguntar a una docena de familias numerosas con las que trataba con frecuencia, incluso en países y continentes, y pasó las llaves de las puertas antes de poder preparar este lote de mandrágoras, lo que no fue fácil. Aunque el precio es un poco alto, vale la pena. Meca sonrió.
Una vez que este lote de mandrágora se convierte en poción, puede restaurar a todos aquellos que han sido petrificados. Cuando se publicó la petrificación de todas las víctimas, Maekar creyó que el miedo y la preocupación que la Cámara de los Secretos y el heredero de Slytherin habían traído a los estudiantes se minimizarían. En ese momento, tal vez se cumpla el último deseo de Liliabas. Y en la oscuridad de la noche, el murciélago de ojos morados batió sus alas a una velocidad asombrosa y un fuerte viento sopló hacia ellos, provocando un escalofrío. Mientras el profesor Sprout estaba fuera, Mecha llegó al cobertizo lleno de hierbas. Después de reemplazar las mandrágoras maduras, se llevó las inmaduras, luego, con un susurro, se convirtió en murciélago y salió volando del tragaluz. Pronto la sombra desapareció y se elevó hacia el cielo. ¿El diario que contiene el alma del misterioso hombre todavía está con Hindley? De repente, Mecha pensó en esta pregunta en el cielo nocturno. Ya sea que lo haya hecho intencionalmente o no, ha cambiado el curso de los acontecimientos. Entonces, ¿volverá a ocurrir el incidente original de Hindley tirando el diario? Podemos encontrar la oportunidad de ir a echar un vistazo. Mecha se dio cuenta. Pero todavía estaba muy alerta. El hombre misterioso parecía haber ganado poder temporal después de absorber el alma de los pobres de las runas la última vez. Lanzó la maldición Imperius sobre Hindley y la controló por completo. Me pregunto si hizo algunos cambios en el diario en ese momento, dejando espacio para acciones futuras. Fue por esta razón que Mecha nunca tomó la iniciativa de buscar el diario. Por supuesto, hay más que solo esta razón. Actualmente no tiene forma de destruir el diario porque este diario es uno de los Horcruxes del hombre misterioso. Y parece que solo hay 3 formas de destruir un Horcrux. Una es la espada dejada por Gryffindor, uno de los fundadores de Hogwarts. Uno es el colmillo de un basilisco, pero esta cosa parece muy dura y tiene un veneno terrible, y no es fácil de conseguir. La última fue la maldición ardiente, que Mecha nunca había aprendido. Si no hay forma de destruir el diario y todavía está en su cuerpo, Mecha cree que la misteriosa persona tendrá varios medios para vigilarlo. Entonces muchos de sus secretos, incluso el espacio de su mente, probablemente quedarían expuestos. Esto era lo último que quería que sucediera. Al día siguiente, Maeka pasó silenciosamente junto a Ginny Weasley en el gran salón. Ella estaba disfrutando del almuerzo y parecía no saber nada al respecto. Mecha notó que el diario que siempre llevaba consigo había desaparecido repentinamente e inmediatamente pareció pensativa. Por supuesto que el diario ha desaparecido. ¿Pero lo tiraron al baño? Mecha se fue rápidamente y llegó a un baño abandonado. Se cubrió la cara y bajó la cabeza, ignorando el escrutinio y el interrogatorio de Mirle, que yacía en el tragaluz sobre él, y abrió los compartimentos uno por uno, pero aún así no encontró nada. Aquí tampoco. La expresión de Mecha se volvió seria. Había estado observando a Harry y a los demás estos días, y ellos tampoco habían recibido el diario. Esto significa que es posible que el diario haya cambiado de manos. A continuación debemos permanecer muy vigilantes, pensó Mecha. Si el diario pudiera lanzar la maldición Imperius o hechizar a otros para que cumplieran sus órdenes, entonces esa persona probablemente se atacaría a sí misma o a Harry. Por lo tanto, debe tener cuidado con cualquiera que de repente se le acerque, ya sean extraños o conocidos. Y profesor Sprout. La clase de hebología estaba a punto de comenzar, y el profesor Sprout estaba a punto de ir al aula para la clase cuando el profesor Dumbledore de repente se acercó a ella. ¿Cómo va el cultivo de la mandrágora? El profesor Dumbledore preguntó con preocupación. La profesora Sprout todavía llevaba su sencillo vestido largo. Ella pensó por un momento y respondió. Las mandrágoras están en buenas condiciones, pero calculo que tardarán al menos 1 o 2 meses más en madurar. Por completo. Ha pasado un tiempo. El profesor Dumbledore frunció el ceño en sus pensamientos, luego se relajó rápidamente y dijo con una sonrisa. Entonces tendré que molestarte para que cuides bien de estas mandrágoras en los próximos meses. Son la esperanza para la recuperación de esos niños petrificados. Lo haré. El profesor Sprout asintió solemnemente. También consideró que estas mandrágoras tardaban demasiado en madurar y que en realidad tardaban varios meses. Ya sabes, la primera en quedar petrificada, la señora Loris, no la ha oído llorar desde hace casi 4 meses. En ese momento, los dos habían llegado frente al cobertizo del aula de pociones. Profesor Sprout. Un estudiante de Hufflepuff fue recibido desde la distancia. La profesora Sprout sonrió y le devolvió el saludo. Se giró para despedirse del profesor Dumbledore, cuando la clase estaba a punto de comenzar. El profesor Dumbledore asintió y le sonrió. Parece que el profesor Sprout sigue siendo muy popular entre los estudiantes. Adelante, no te molestes con este viejo como yo. Capítulo 127. La primera persona petrificada en ser curada. La planta en mi mano se llama trampa del diablo. Es una planta relativamente rara que prefiere ambientes oscuros y húmedos. En la clase de hebología, el profesor Sprout sostenía un trozo de virnega retorciéndose y presentaba la planta. Dejó de hablar a mitad de camino, miró a los estudiantes y preguntó con una sonrisa. Quiero preguntar, ¿alguien sabe su efecto? Harry y Hermione de abajo se sonrieron el uno al otro cuando escucharon esto. Habían visto esta planta especial el año escolar anterior y les resultaba muy familiar. Hermione inmediatamente levantó la mano y rápidamente tuvo la oportunidad de responder. Ella sonrió y dijo con confianza. La trampa del diablo puede detectar cuando alguien se acerca a ella y reaccionar envolviéndola rápidamente y sujetándola en muy poco tiempo. Si alguien está atado por esta planta y no puede moverse, otros pueden rescatarlo exponiendo la trampa del diablo a la luz del sol o usando hechizos de iluminación y llamas para hacer retroceder la planta, ya que es sensible a la luz y al calor. Esa es una gran respuesta, señorita Ranger. El profesor Sprout sonrió ampliamente. Ella encabezó los aplausos y dijo en voz alta. 5 puntos para Gryffindor. Los estudiantes pertenecientes a Gryffindor House inmediatamente aplaudieron y algunos vitorearon. Hermione miró a Maeka y a los demás. Aunque hizo todo lo posible por permanecer reservada, las comisuras de su boca todavía estaban curvadas hacia arriba. A continuación, analizaremos esta planta más de cerca. Todos, ¿ven la planta en maceta a sus pies? Cuando los aplausos se calmaron, el profesor Sprout señaló el suelo y les dijo que recogieran las plantas en macetas que tenían a sus pies y las pusieran sobre la mesa.
Hermione miró hacia abajo y vio, como era de esperar, una enredadera de aspecto resbaladizo y vagamente reflectante retorciéndose en el suelo arenoso de la planta en maceta. Se agachó y estaba a punto de recoger la planta en maceta cuando de repente un destello de oro le llamó la atención. Quedó atónita por un momento, giró la cabeza y vio que los bordes de las hojas de la mandrágora en la esquina tenían líneas doradas. ¿Qué es esto? El rostro de Hermione mostraba alegría. Se dio cuenta de que la mandrágora estaba madura. ¿No significa esto que la escuela puede empezar a hacer pociones para eliminar el estado de petrificación? Profesor Sprout. Hermione inmediatamente volvió a levantar la mano. El profesor Sprout la miró sorprendido. Señorita Granger, ¿tiene alguna pregunta para mí? Hermione recordó. Profesor Sprout, la mandrágora parece estar madura, aún es temprano. El profesor Sprout se rió entre dientes. Las mandrágoras que he cultivado no madurarán hasta un mes como mínimo, pero claramente tiene líneas doradas. Hermione señaló la mandrágora en la esquina y dijo. ¿No dijiste que esto era una señal de su madurez? Señorita abuela, le he dicho que lo más importante en el cultivo de hierbas es la paciencia. La profesora Sprout estaba a punto de enseñarle a Hermione inconscientemente, pero ella simplemente miró en dirección al dedo de Hermione y de repente se quedó sin palabras. ¿Cómo es eso posible? Ella parecía extremadamente sorprendida. Solo entonces se dio cuenta de que las puntas de las hojas originalmente verdes de la esquina ahora parecían tener incrustaciones de bordes dorados, brillando brillante y brillantemente. Esto es realmente una señal de que la mandrágora ha madurado. La profesora Sprout dio un paso adelante rápidamente para observar las mandrágoras, y luego llegó a una conclusión que ni siquiera ella podía creer. Estas mandrágoras, que debían madurar en 1 o 2 meses, ahora maduran antes de lo previsto. El profesor Sprout envió estudiantes para informar al profesor Dumbledore. No mucho después, el profesor Dumbledore llegó con el profesor S.P. ¿Qué pasa, profesor Sprout? El profesor Dumbledore parecía pensar que algo inesperado había sucedido en la clase de herbología porque lo buscaba con mucha ansiedad. El profesor Sprout le explicó todo y luego dijo. Profesor Dumbledore, revisé y estas mandrágoras están sanas y no parecen haber sido manipuladas. Pero no puedo explicar qué pasó que provocó que maduraran prematuramente. El profesor Dumbledore parecía estar pensando en algo. Entrecerró los ojos y sonrió. Tal vez haya alguien lo suficientemente amable como para ayudar, profesor Sprout, discutiremos esto más tarde. Lo más importante ahora mismo es refinar estas mandrágoras para convertirlas en pociones. Miró al profesor S.P. y dijo, Severus, por favor trabaja con el profesor Sprout para procesar este lote de mandrágoras y hacer la poción lo antes posible. El profesor S.P. asintió levemente. Lo entiendo. Y 3 días después, en el hospital escolar. La señora Pomfrey estaba comprobando el estado de los estudiantes petrificados en las camas cuando un invitado poco común entró repentinamente desde afuera. Se sobresaltó por un momento y dijo con una sonrisa. El profesor McGonagall ha estado tan ocupado estos días, ¿cómo encontró tiempo para venir? De hecho, el profesor McGonagall ha estado muy ocupado estos días. Las arrugas debajo de sus ojos se han vuelto más profundas y parece enferma, como si no hubiera dormido bien durante muchos días. Caminó hacia adelante, miró a Colin Creevey, un estudiante de primer año que estaba petrificado en una cama de hospital, y preguntó. Señora Pomfrey, ¿están bien los niños? La señora Pomfrey asintió y acarició el cabello del estudiante, aunque en ese momento su cabello parecía piedra. Ella respondió. Les he estado dando algunas pociones curativas estos días y ahora están en muy buenas condiciones. Solo tenemos que esperar a que llegue la poción de Mandela para poder tomarla inmediatamente. Eso es bueno. El profesor McGonagall sonrió y dijo, si nada sale mal, las pociones se elaborarán en los próximos 2 días. Hay muchas cosas a las que prestar atención al preparar este tipo de poción, pero afortunadamente, Severus y el profesor Sprout son muy buenos en eso. La señora Pomfrey estaba a punto de responder cuando otra persona entró por la puerta. Llevaba un sencillo vestido largo y sostenía en la mano una botella de poción verde, lo cual era muy llamativo. La poción de Mandela está aquí, dijo el profesor Sprout con una sonrisa. La señora Pomfrey se quedó atónita por un momento y luego se presentó feliz. Parece que no necesitaremos estos 2 días, profesor McGonagall. Llegaron Dumbledore, S.P. y el profesor Sprout. Varias personas se reunieron alrededor de Colin Creevey, que estaba vestido de gris y blanco y estaba más cerca de la puerta, y observaron cómo Madame Pomfrey goteaba la poción de mandrágora en su boca. Inmediatamente, la solución verde se filtró silenciosamente en su piel petrificada. Una luz fluorescente parpadeó y luego, comenzando desde la comisura de su boca, el color de la lima se desvaneció gradualmente y Colin Creevey, que había estado durmiendo durante muchos meses, de repente movió los labios. Cuando la profesora McGonagall vio esto, miró al profesor Sprout y sus expresiones se volvieron mucho más relajadas. La señora Pomfrey continuó dándole la poción restante de Mandela a Colin Creevey. Pronto, el gris de su cuerpo desapareció, abrió la boca y murmuró. ¡Qué alivio! Esta frase inmediatamente hizo reír al profesor Dumbledore y a otros. Incluso el profesor S.P., que siempre hablaba en serio, levantó la comisura de la boca y asintió levemente. Y por la noche, en una habitación oscura, la puerta se abrió de repente y entró una figura. Se quitó la túnica verde esmeralda y la colgó en la percha. Se encendió la tenue luz y entonces pareció recordar algo. Sacó un diario de su túnica y lo colocó sobre la mesa. Escuché que algo feliz sucedió hoy en Hogwarts. El diario de cuero marrón oscuro de repente emitió un leve sonido y una capa de niebla brumosa se arremolinó sobre el cuero. Al lado del escritorio, el hombre que acababa de quitarse la bata tenía una luz negra parpadeando en sus ojos. Se quedó atónito por un momento y luego respondió. Sí. La voz en el diario hizo una pausa y luego dijo. ¿Por qué no compartes esta alegría conmigo? Y capítulo 128. El pánico continuará desde el incidente de las palabras sangrientas en la pared. Varios estudiantes han quedado petrificados. Han estado durmiendo en sus camas. Hasta hoy, un mago de primer año estaba libre de petrificación. En la habitación oscura, el hombre sentado en el escritorio tenía los ojos aturdidos mientras contaba lo sucedido hoy. Sobre la mesa se escuchaba en voz baja la voz del diario de cuero. Después de un rato, sonrió y se dijo a sí mismo. Al principio pensé que el incidente de la petrificación sembraría el pánico en Hogwarts por un tiempo, ganando tiempo para que mi alma se recuperara del diario. No esperaba que esta mandrágora pudiera madurar antes de tiempo.
Qué lástima. Dijo la voz. La niebla en el diario se disipó de repente y una última voz algo escalofriante surgió desde dentro. ¿Es este tu trabajo, mago vampiro? Y hola Tilde en el auditorio. Ron miró la deliciosa comida que había en la mesa frente a él, pero parecía apático y suspiró. Desde que salieron las nuevas reglas escolares, no he podido dormir bien en varios días. Tenemos que reunirnos e ir al aula a las 6:30 de la mañana. En unos días moriré de repente. Hermione lo miró. Puedes elegir ir a clase solo. Yo también quiero. Ron tomó un sorbo de su sopa y se golpeó los labios. Si el profesor McGonagall no me detiene, definitivamente dormiré otra media hora. Eres un perdedor. Hermione lo miró fijamente y señaló a Meca a su lado. Meca se levanta a las 6 todos los días para leer. Somos compañeros de cuarto, entonces ¿por qué no puedes aprender de él? De repente llamaron a Meca y se quedó atónita por un momento. Él sonrió y no dijo nada. Se levantaba muy temprano, pero no solo para leer, sino más a menudo para practicar algunos hechizos. Después de todo, su nivel de hechizo era ligeramente más alto y no era conveniente practicar delante de otros, por lo que solo podía elegir practicar a las 4 o 5 de la mañana. En ese momento, todos estaban profundamente dormidos y los profesores estaban ocupados con las clases de la mañana y no tenían tiempo para prestar atención aquí. A un lado, Harry escuchó la animada conversación de las dos personas y sonrió. En ese momento, de repente se quedó paralizado, miró la figura que pasaba y dijo: «Esto es». Y Meca siguió su mirada y vio a un pequeño mago delgado y de cabello gris sosteniendo una cámara, siguiendo al profesor McGonagall y caminando hacia el escenario. Colin Creevey. Él sonrió. Ayer se enteró por el profesor Snape que la primera botella de poción Mandela había sido producida con éxito y enviada al hospital escolar para tratar a los estudiantes petrificados. Resulta que la primera persona a tomar la poción de Mandela fue el pequeño fan de Harry, el estudiante de primer año de este año, Colin Creevey. Ron también quedó atónito, con sopa goteando por la comisura de su boca. Dijo de una manera un tanto tonta: ¿No está petrificado? Hermione puso los ojos en blanco hacia él infelizmente. ¿Te distrajiste otra vez en la clase de herbología el otro día? La mandrágora fue enviada a hacer la poción de mandrágora ese día. Oh. Ron pensó por un momento, se rascó la cabeza y preguntó: ¿Qué es la poción Mandela? Tú. Hermione casi se desmaya. En el escenario, el profesor McGonagall y Colin Creevey ya habían subido al escenario, de cara a todos los profesores y estudiantes. Los estudiantes de abajo comenzaron a hablar entre ellos. Algunos no conocían a Colin Creevey y estaban discutiendo quién era esa persona. Otros pensaron que el profesor McGonagall iba a anunciar más reglas nuevas y suspiraron en voz alta. El profesor McGonagall tocó la taza para calmar a los estudiantes. Se veía mucho mejor hoy que en los últimos días. Y para sorpresa de los estudiantes, hoy no hablaba nada en serio e incluso sonrió. Queridos compañeros estudiantes de Hogwarts, tengo buenas noticias que contarles. Ella sonrió y dijo: desde el primer incidente de petrificación hace 4 meses, todos, incluyéndome a mí, hemos estado preocupados por la seguridad de Hogwarts. A menudo no puedo dormir por la noche, preocupado de que estos estudiantes petrificados puedan tener un accidente y no volver a despertarse nunca más. Durante estos 4 meses, todos los profesores han estado ocupados y trabajando duro durante muchos días por la seguridad de todos. Por ejemplo, el profesor Snape solo durmió más de 10 horas la semana pasada. El resto del tiempo, patrullaba todo Hogwarts, especialmente los dormitorios de cada universidad y el hospital escolar. Entre el público, me miró al profesor Snape en el escenario y no pudo evitar reírse. El profesor Snape fue mirado fijamente por muchos ojos. Su máscara, originalmente indiferente, parecía destrozada por estas palabras, atrayendo la atención de demasiados magos jóvenes, incluido Harry. Parecía un poco inquieto y, con una calma forzada, cogió la taza que estaba sobre la mesa y tomó un sorbo de jugo de calabaza. ¿Quién sabía que el profesor McGonagall de repente empezó a hablar del profesor Lockhart que estaba sentado a su lado? El profesor Lockhart se puso de pie con una sonrisa brillante y estaba a punto de saludar a los pequeños magos del público. Esta acción derribó el jugo de calabaza en la mano del profesor Snape y lo salpicó por todas partes. En ese momento, el rostro del profesor Snape, que estaba un poco avergonzado, de repente se volvió oscuro. Sí, estos días todos hemos entrado en pánico, sintiéndonos cansados y atormentados por ello, y hoy. La profesora McGonagall continuó en el escenario, con su voz subiendo repentinamente varios grados. Ella le dio una palmadita en el hombro al joven mago Colin, levantó la mano y dijo: hemos producido con éxito la primera botella de poción Mandela y hemos curado la petrificación del mago de primer año, Colin Creevey. Sí, hemos demostrado que este síntoma de petrificación se puede curar. Además, después de ser examinado por la señora Pomfrey, se descubre que Colin Creevey goza de buena salud. Colin Creevey, cuyo brazo sostenía el profesor McGonagall, parecía un poco incómodo con este entorno y sonrió tímidamente. El joven mago que estaba entre el público quedó atónito por un momento, como si estuviera digiriendo el contenido de este discurso, y entonces estallaron vítores en el auditorio. En medio de los vítores, parecía como si las sombras que se habían acumulado en los corazones de la gente durante los últimos meses también se hubieran disipado. Casi todo el mundo tenía una sonrisa en la cara. Parece que los que estaban petrificados se recuperarán pronto. Harry estaba muy feliz. Probablemente será en los próximos días, añadió Hermione. 2 profesores están a cargo y el profesor Dumbledore se lo está tomando muy en serio. Las pociones de Mandela se liberarán gradualmente, y tal vez algunas se almacenarán en el hospital escolar para evitar que alguien más quede petrificado. Harry asintió y sonrió. Eso es genial. Ron comió una pierna de pollo y dijo vacilante: entonces es mejor eliminar las nuevas reglas lo antes posible. Necesito dormir bien. A un lado, Meca escuchó las palabras de Ron y los vítores que lo rodeaban y sonrió. Una vez que se alivien los síntomas de petrificación más aterradores, no pasará mucho tiempo antes de que el pánico provocado por la Cámara de los Secretos y el heredero de Slytherin desaparezca gradualmente de la vista de la gente. Harry también se beneficiará de esto y se deshará por completo de las malas palabras que persisten en sus oídos. Y a altas horas de la noche, en una habitación, bajo la tenue luz, el diario sobre la mesa emitió de repente una ráfaga de luz. Entonces una voz dijo:
El pánico continuará y nadie podrá detenerlo. Mi sirviente, una figura puso el diario en sus brazos y luego la puerta se abrió. Capítulo 129. Que estos niños acepten la muerte a altas horas de la noche. El bajito profesor Flitwick custodiaba una sala. Se sentó en una silla, bostezó y miró a la persona petrificada en la cama. Originalmente había 5 personas que sufrían síntomas de petrificación en esta sala, 2 de las cuales fueron dadas de alta. Los 3 restantes, incluido el gato de la señora Norris, todavía tenían que esperar la poción de Mandela. Después de todo, esta poción de Mandela no es una poción común y corriente. El proceso de producción es muy complicado y hay muchas cosas a las que prestar atención, por lo que tendrás que esperar unos días. El profesor Flitwick se sentía cansado. Se frotó las sienes y estaba a punto de levantarse para despertarse cuando entró una figura. El hombre que vino era el profesor Lockhart, que vestía una túnica azul zafiro. Cuando vio al profesor Flitwick en la sala, inmediatamente sonrió alegremente. Profesor Flitwick, vaya y descanse. Déjame el resto a mí. El profesor Flitwick lo miró fijamente y dijo: Profesor Lockhart, atender esta sala es un asunto muy importante. Por favor, no lo tomes a la ligera. Por supuesto. El profesor Lockhart extendió las manos y dijo con una sonrisa: He ganado un premio por defensa contra las artes oscuras. Créeme, soy un experto en esto. El profesor Flitwick entrecerró ligeramente los ojos y dijo: El profesor Dumbledore se toma este asunto muy en serio. Espero que lo trates como un asunto de gran importancia. Esto involucra la vida de varios estudiantes. ¿Cómo podría tomarlo a la ligera? El profesor Lockhart se rió. Caminó hacia adelante, se inclinó y le dio una palmadita en el hombro al profesor Flitwick. No se preocupe, profesor Flitwick. Me aseguraré de que mañana vean que todo en la sala sigue igual. El profesor Flitwick miró la mano en su hombro, su rostro inexpresivo. Luego respondió: Eso espero, profesor Lockhart. El profesor Flitwick también había estado aquí casi todo el día y estaba extremadamente exhausto. Le dio a Lockhart algunas instrucciones finales y abandonó la sala. El profesor Lockhart escuchó los pasos de Flitwick que se alejaban hasta que desaparecieron por completo, y luego su sonrisa se desvaneció de repente. Está bien. De repente sonó una voz en sus brazos. La voz dijo fríamente: Dejemos que estos niños en esta sala abracen plenamente la muerte. Una niebla negra se extendió y la túnica del profesor Lockhart de repente se volvió gris. De repente apareció una capucha que le cubría el rostro. Bajo su capucha, mostró una extraña sonrisa, sacó su varita de sus brazos y apuntó a un pequeño mago petrificado en la cama. Una luz negra se iluminó sobre la varita. Avada Kedavra, Expelliarmus. Pasó una luz blanca. El profesor Lockhart vislumbró el rayo, su expresión se sobresaltó y se vio obligado a guardar su varita y esquivar el rayo blanco. La luz negra de la varita también desapareció. Su expresión se volvió fría y miró hacia la puerta. Fuera de la sala entró una figura cubierta con una túnica negra. Tú otra vez. Dijo el profesor Lockhart con voz fría. Soy yo. Debajo de la túnica negra aparecieron algunos mechones de pelo rojo y Meca Anders respondió: Sabía que no aceptarías esto, así que vine a echar un vistazo. No esperaba encontrarme contigo realmente. La expresión del profesor Lockhart se volvió fría bajo su capucha. No sabes lo que pasará si vas contra mí. Meca lo miró directamente a los ojos, con expresión muy tranquila, y dijo: Lo sé, pero ¿y qué? Los ojos del profesor Lockhart se entrecerraron y de repente se rió y apuntó con su varita, como si se hubiera desatado un huracán, arrasando con todo lo que había en la sala. En un instante, camas de hierro, bancos de madera, armarios de hierro, todo, mezclado con varios cuerpos humanos petrificados, se convirtió en un torrente aterrador y corrió hacia Meca. Maika miró la figura en el torrente, frunció el ceño y extendió su varita. Wingardium, leviosatil de un rayo de luz blanca cayó en el torrente formado por el huracán. Con un zumbido, se agitó un enorme flujo de aire en el aire, como si 2 huracanes estuvieran chocando. De repente, las cejas de Meca se relajaron y, con solo presionar su varita, varios cuerpos humanos que parecían esculturas de piedra se desprendieron y aterrizaron sanos y salvos detrás de él. Luego, con un fuerte estallido, incontables escombros retrocedieron como un bambú roto. Por otro lado, la expresión del profesor Lockhart cambió y una barrera negra cayó frente a él, pero hubo un clic y la inundación que retrocedió sumergió instantáneamente la barrera. Al momento siguiente, la barrera se agrietó y se hizo ánicos. El profesor Lockhart voló hacia atrás, cayeron innumerables escombros y de repente apareció un agujero en el suelo donde estaba. Pareces muy débil. ¿Estás utilizando la fuerza de este cuerpo?, dijo Meca mientras se acercaba. Desafortunadamente, aunque tu cuerpo actual tiene el poder mágico de un mago adulto promedio, su poder mágico es demasiado superficial y que... El profesor Lockhart lo miró fríamente. Aunque el poder mágico de este cuerpo sea débil, es suficiente para matarte. Apuntó con su varita y un rayo de luz negra se disparó. De repente el aire se enfrió, apareció una niebla blanca y los cristales de hielo se extendieron por el suelo, como si toda la sala se hubiera convertido en una cueva de hielo en un instante. Meca murmuró un hechizo y señaló la cama rota en el suelo. De repente la cama se dio la vuelta y se convirtió en un león que levantó la cabeza y rugió. De repente saltó y se tragó la luz negra del aire de un solo trago. Poderoso poder mágico se extendió por todo su cuerpo, suprimiendo la luz negra en su cuerpo. Luego, el león miró fijamente al profesor Lockhart con sus ojos inyectados en sangre, se abalanzó sobre él en unos pocos pasos y abrió la boca ensangrentada para molerlo. El profesor Lockhart se sobresaltó y luego se enfureció. La base mágica de este cuerpo era demasiado frágil y el oponente lo reprimió en un momento. Retrocedió unos pasos y estalló una enorme llama que envolvió al león y lo quemó. El león rugió miserablemente, como si estuviera a punto de quedar completamente reducido a cenizas. El profesor Lockhart pensó que el asunto estaba resuelto y simplemente se estaba dando vuelta para mirar al joven pelirrojo en la puerta cuando un león en llamas de repente saltó de las llamas y se abalanzó sobre él con un rugido enojado. Una barrera negra tomó forma en un instante, pero fue destrozada por el león en llamas en un momento y destrozada junto con el león. Incluso el profesor Lockhart fue derribado unos pasos por la enorme fuerza, con el rostro pálido.
En ese momento, la varita mágica en la mano de Mecha frente a él volvió a brillar y un gabinete de hierro se levantaba del suelo, como si estuviera a punto de convertirse en otra cosa. El profesor Lockhart se levantó y lo miró fijamente, pero de repente sonrió. ¿Crees que soy el único aquí hoy? Maeka lo miró. Se escuchó un fuerte estruendo y el suelo parecía temblar. Una enorme sombra negra entró corriendo desde fuera de la puerta. Debido a su gran cuerpo, no pudo entrar por la puerta, así que simplemente rompió una pared en pedazos. Luego abrió la boca y mordió con sus afilados dientes blancos. ¡Bang! Un anillo blanco se extendió, agitando una nube de polvo que envolvió toda la sala. Y capítulo 130. Fuerte derrota, ¿está muerto? Los ojos del profesor Lockhart se entrecerraron mientras esperaba que el humo se disipara. Poco a poco, una enorme cabeza de serpiente se fue atorando entre el humo y el polvo. Abrió la boca y masticó algo. De repente, silbó y sus ojos mostraron algo de ira. No estás muerto. El profesor Lockhart se sorprendió repentinamente y una barrera aún mayor lo envolvió por completo. Una sombra atravesó el humo y el polvo del aire y desapareció en un instante. Entonces un rayo de luz brilló en esa dirección, y de repente una lanza completamente negra se estrelló a una velocidad aterradora. ¡Butch! La lanza negra chocó contra la barrera negra y de repente las llamas se dispararon. Un fuerte estallido hizo sonar las orejas del profesor Lockhart. Vio una figura a lo lejos que parecía sostener una varita mágica, señalándolo nuevamente. Sus párpados saltaron de repente y luego rápidamente se dio la vuelta y saltó. ¡Bum! La punta de la lanza negra de repente brilló con una luz fría, rompiendo la barrera negra. Con un sonido de hinchazón, atravesó el cuerpo del profesor Lockhart, que estaba a punto de huir. El cuerpo perforado del profesor Lockhart tembló violentamente y de repente innumerables nieblas negras se hicieron añicos y cayeron al suelo. ¿Esto es? Miró fijamente la lanza que tenía en el pecho, luciendo un poco confundido. Entonces una luz brilló en sus brazos, una niebla negra envolvió su cuerpo y su expresión volvió a volverse sombría. El profesor Lockhart miró fijamente la figura a lo lejos con una mirada sombría, con sangre fluyendo por la comisura de su boca. Cuando sea revivido, vendré a ti, mago vampiro. Cuando su fría voz cayó, su cuerpo se convirtió en innumerables nieblas negras y voló por los aires. La lanza negra perdió su soporte y cayó al suelo con un ruido sordo, convirtiéndose en un gabinete de hierro deformado. El enorme basilisco también rugió, como si hubiera oído la orden, y al instante voló y desapareció en el hospital de la escuela. La persona poseída esta vez es en realidad el profesor Lockhart. Mecha Anders miró la dirección donde se fue la niebla negra. Aunque no vio el rostro de la otra persona oculto por la capucha, adivinó la identidad actual de la otra persona. Después de todo, dentro de Hogwarts, el único que poseía los poderes mágicos de un mago adulto pero cuyo fundamento mágico era muy débil y que podía ser controlado por el alma ahora debilitada de uno u era el profesor Lockhart. Mecha pensó en ello y miró las huellas de movimiento dejadas por el basilisco. Él sonrió. El lugar por donde había pasado el basilisco todavía tenía olor a bayas hiladoras de seda. Aunque este olor es muy tenue, su ventaja es que puede permanecer en un ser vivo durante mucho tiempo. Hasta donde sabe Mecha, este olor puede durar como máximo un mes. Fue por esto que llegó al hospital de la escuela basándose en el olor y detuvo las acciones del profesor Lockhart. Más tarde, también fue por este olor que supo que el basilisco se acercaba y tomó medidas oportunas para evitarlo. Luego Mecha volvió a entrar a la sala y examinó los cuerpos petrificados en la esquina. Respiró aliviado cuando descubrió que ninguna de las estatuas de piedra estaba dañada. Afortunadamente estoy bien. Mecha lanzó un hechizo y rápidamente restauró la sala a su estado original. Cuando se convirtió en un murciélago de ojos morados y se fue, escuchó pasos no muy lejos. Alguien viene. Y en el tranquilo pasillo, el profesor McGonagall corrió repentinamente al hospital de la escuela. Parecía sorprendida y vio al profesor Lockhart tendido en el suelo. En ese momento, el suelo estaba lleno de agujeros y las baldosas de la pared estaban rotas, como si hubiera vivido una feroz batalla. El profesor Lockhart cayó contra la pared, sangrando por la comisura de la boca, con la ropa cubierta de polvo y parecía muy avergonzado. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? El rostro del profesor McGonagall de repente se volvió serio. Ella rápidamente dio un paso adelante para ayudar a Lockhart a levantarse. «Profesor Lockhart, ¿está bien?» El profesor Lockhart parecía haber despertado de un sueño. Quedó atónito por un momento después de abrir los ojos, luego miró al profesor McGonagall en trance antes de hablar. «Profesor McGonagall, ¿finalmente está aquí?» El profesor McGonagall preguntó apresuradamente. «Profesor Lockhart, ¿qué diablos está pasando aquí?» El profesor Lockhart sonrió con el rostro pálido. Cuando estaba de guardia, estaba a mitad de sus palabras cuando de repente empezó a toser y un chorrito de sangre salió de la comisura de su boca. El profesor McGonagall le dio una palmadita en la espalda, con aspecto preocupado. «Profesor Lockhart, veo que parece gravemente herido. ¿Por qué no dejas que la señora Pomfrey te trate primero?» El profesor Lockhart agitó la mano. Sonrió, pero debido a su rostro pálido, su sonrisa no era tan brillante como de costumbre. «Estoy bien. Acabo de pelear con el monstruo aterrador que me atacó. Está bien lastimarse un poco». «¿Monstruo?» La profesora McGonagall se sobresaltó, luego levantó la cabeza y miró hacia la sala no muy lejos, su expresión cambió repentinamente. Los niños de la sala estaban a punto de levantarse y correr hacia la sala, pero el profesor Lockhart la detuvo y sonrió. «Profesor McGonagall, luché contra los monstruos. ¿Están todos bien?» El profesor McGonagall vio que parecía confiado y dijo vacilante. «¿Estás seguro de que los niños están bien?» «Está bien». El profesor Lockhart tosió y rió. «Lo revisé antes de que cayeran en coma. Todos yacían en la cama sanos y salvos. No hubo ningún accidente». El profesor McGonagall finalmente respiró aliviado. «Eso es bueno», luego preguntó. «¿Viste cómo era el monstruo?» El profesor Lockhart asintió y respondió con una sonrisa. «Era una serpiente muy grande. No me di cuenta de cómo se veía. Fue realmente peligroso en este momento». Contó la historia de cómo impidió que el monstruo invadiera la sala y al final incluso embelleció su propia historia con una sonrisa brillante. «Afortunadamente soy yo quien vigila esta noche. Si hubiera venido otra persona, habría tenido éxito». El profesor McGonagall observó su apariencia descuidada, sintiéndose confundido y dudando de su habilidad.
Sin embargo, cuando miró los diversos rastros inusuales en el suelo, parecían rastros dejados por algún monstruo enorme. Ella frunció el ceño y finalmente decidió creerle a esta persona. El profesor McGonagall sonrió y elogió. De todos modos, esta noche es gracias a ti. El profesor Lockhart sonrió y agitó las manos, pareciendo un poco orgulloso. Por supuesto que debería. Este es mi deber como profesor de defensa contra las artes oscuras. No mucho después, la profesora McGonagall convocó a la señora Pomfrey para que examinara al profesor Lockhart. El profesor Lockhart se negó, diciendo que estaba bien. Pero la señora Pomfrey insistió en examinarlo y darle varias pociones antes de dejarlo volver a descansar. Antes de irse, también le dijo que si tenía algún problema posterior, debía ir al hospital de la escuela para verla para su examen y tratamiento. Caminando por la espaciosa carretera, los ojos del profesor Lockhart de repente se nublaron. Se levantó la camisa y miró su pecho. La piel originalmente clara y lisa de repente se puso roja, la sangre fluyó y luego la piel colapsó, revelando un agujero de sangre que se retorcía y crecía. Observó esta escena y su expresión se oscureció gradualmente. Si no se hubiera convertido en niebla negra a tiempo y hubiera lanzado algún tipo de magia para curarse, el disparo con tanta fuerza habría destruido completamente su cuerpo. Y capítulo 131 La maldición maligna que invade el alma. El profesor Lockhart continuó caminando hacia el final del camino y, de repente, la niebla negra en sus ojos se disipó. Quedó atónito por un momento, luciendo aturdido. Luego se cubrió el pecho de dolor y se desplomó en el suelo. ¿Qué pasa? El profesor Lockhart levantó su ropa y vio el agujero de sangre que se retorcía lentamente en su pecho. Casi se oscureció ante sus ojos. Sacó un diario de sus brazos y dijo con los dientes apretados. ¿No dijiste que mantendrías mi cuerpo intacto? ¿Qué está pasando? Poco a poco apareció una luz en el diario y luego una voz respondió débilmente. No te preocupes, Gilderoy, es solo un accidente. El profesor Lockhart apretó los dientes. Si no hubieras dicho que garantizarías mi seguridad, te habría prestado mi cuerpo. He lanzado un hechizo para curarte. Toma algunas pociones y pronto estarás bien. El diario respondió. Te pagaré la recompensa que te prometí, Gilderoy. No pasará mucho tiempo antes de que puedas deshacerte del problema de que tu magia siempre falla. Créeme, soy el único que puede resolver este problema y soy el único que puede mantenerlo en secreto para ti. La expresión del profesor Lockhart cambió y dijo, está bien, esta es la última vez que te creeré. El profesor Lockhart se desplomó en el suelo y el dolor le provocó sudor frío en la frente. Escuchó vagamente la voz de alguien a lo lejos y se levantó apresuradamente del suelo. A lo lejos pasaba una figura delgada sosteniendo una lámpara de aceite. Lockhart esperó hasta estar lejos antes de secarse el sudor de la frente y preguntar. ¿Qué carajo vas a hacer en Hogwarts? El diario respondió. Gildo, saber demasiado no es bueno para ti. El profesor Lockhart respiró profundamente, se metió el diario en los brazos y caminó hacia la oficina a lo lejos. Mientras caminaba, preguntó. ¿Cómo pudiste lesionarte tan gravemente en Hogwarts? ¿Te expusiste y tuviste un conflicto con los otros profesores? No revelé tu rostro y el enemigo no es un profesor de Hogwarts. El diario respondió. El profesor Lockhart respiró aliviado y luego preguntó. ¿Quién es el enemigo? Les dije que era un monstruo gigante, pero en realidad, el enemigo era un vampiro muy interesante. La voz del diario de repente se enfrió cuando dijo esto. Sonrió y dijo. Sin embargo, creo que debe estar pasando por un momento difícil ahora. Y de regreso al dormitorio, Mecha Anders se había transformado nuevamente en un pequeño mago y se estaba quitando su túnica larga y ancha. Guardó su bata, miró a Harry y Ron que dormían profundamente a su alrededor, se acostó en la cama y estaba a punto de descansar, cuando de repente sintió un dolor en el brazo. Quedó atónito por un momento y luego se arremangó. ¿Esto es? Mecha vio extrañas líneas negras creciendo en su brazo derecho, como lombrices de tierra, que parecían extremadamente horribles. Había una tenue niebla negra que se extendía sobre estas líneas negras. Las líneas negras y la niebla formaban la forma de una determinada runa, que aparecía errática en la oscuridad. Obviamente se trataba de algún tipo de maldición maligna, pero Mecha realmente no podía entender cuándo fue arrojado bajo esta maldición. Después de todo, en la pelea de ahora, siempre se había mantenido alejado de Voldemort, y de principio a fin, no tuvo oportunidad de liberarse directamente de Voldemort. Durante toda la pelea no sintió nada y su cuerpo no sintió nada inusual. ¿Podría ser que esta malvada maldición pueda lanzarse sobre el cuerpo humano sin ningún contacto? Mecha luego se centró en la maldición en el brazo, queriendo saber qué efecto tendría la maldición en él. Cerró los ojos, centró su atención y sintió el creciente poder mágico en su cuerpo en la oscuridad. Luego encontró el rastro de la maldición maligna. Una voluta de aura negra en realidad vagaba en el espeso poder mágico, absorbiendo constantemente su poder mágico para aumentar su propia fuerza. Mientras Mecha continuaba observando, vio que el aura negra en realidad se extendía hacia su alma blanca plateada a través de algún canal desconocido. Por lo tanto, afecta la propia alma y altera el control del alma sobre el poder mágico. Después de un intento rápido, Mecha se dio cuenta de que se sentía muy oscuro al lanzar el hechizo, y la movilización del poder mágico se vio seriamente afectada, de modo que solo pudo movilizar un tercio de su creciente poder mágico. ¿Está afectando al alma? Mecha pensó por un momento. Sacó un colgante en forma de media luna, que era su Horrocrux Frostfang. Mecha sostuvo el Horrocrux en su palma, y luego la otra alma en el Horrocrux extendió instantáneamente su poder dentro de su cuerpo. Los dos poderes del alma se reunieron y se convirtieron en una ola creciente, que en realidad expulsó el aura negra del alma blanca plateada. Voldemort probablemente no podía imaginar que un mago de segundo año como yo tuviera un Horrocrux, y que yo también soy un viajero en el tiempo con dos almas de mis vidas pasadas y presentes. Mecha sonrió. Guardó el Horrocrux y volvió a mirar dentro de su cuerpo. El aura negra todavía nadaba en el poder mágico, absorbiendo el poder mágico de él como un parásito, y estaba tratando de extender sus tentáculos hacia su alma nuevamente. Sin embargo, debido a la supresión de las dos almas, temporalmente no puede invadir el alma. Pero aún hay que abordarlo rápidamente, de lo contrario seguirá creciendo y probablemente invadirá el alma nuevamente. Mecha estaba pensando en cómo resolver esta malvada maldición cuando de repente se escuchó un zumbido en su mente, como si un rayo de luz brillara en su mente.
¿Se cumple el último deseo? Mecha sonrió y rápidamente se puso a dormir, entrando en el espacio de sus sueños. Y en la habitación oscura, Lily Evans estaba sentada junto a una cuna. Ella miraba todo lo que había en la habitación con nostalgia, mientras acariciaba suavemente la cuna con la mano. De repente, el sonido de los pasos llamó su atención. Ella levantó la cabeza y sonrió. ¿Estás aquí? Mecha entró y respondió cortésmente. Señora Evans, he completado su encargo. Le contó a Lily todo lo que había sucedido recientemente. Lily escuchó en silencio hasta que oyó a las personas petrificar siendo rescatadas una por una. La neblina que traía la habitación secreta se fue desvaneciendo poco a poco y finalmente volvió a sonreír. Muchas gracias, señor Anders. Maeka respondió. Llámame Maeka, señora Evans. Harry y yo somos amigos y así me llama. Eso es genial. Lily se acercó, se agachó, tocó la cabeza de Mecha y dijo con una sonrisa. Cuando tenía tu edad, no era tan poderoso, inteligente ni competente en magia como tú. Mecha quedó atónita por un momento, algo sorprendida por el comportamiento de la otra parte. Rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando y respondió modestamente. No soy tan increíble como dices. Simplemente trabajo un poco más duro que la persona promedio. Eso no es algo que pueda explicarse simplemente esforzándose más. Lily se rió. Pero es un honor para Harry tener un amigo como tú. Espero que ustedes dos sean buenos amigos para toda la vida. Mientras hablaba, su cuerpo comenzó a volverse borroso y puntos de luz volaron desde su cuerpo y se elevaron hacia el cielo. Lo haré. Mecha miró sus cambios y asintió levemente. Parece que tengo que irme. Lily también notó los cambios en su cuerpo. Justo antes de desaparecer por completo, todavía sonrió y dijo. Por cierto, ¿puedo preguntarte por la próxima persona? Por favor, adelante. Una mirada de nostalgia apareció en los ojos verdes de Lily Evans y ella dijo. Tengo un buen amigo de la infancia. Su nombre es Severus Snape. Solía ser profesor en Hogwarts. Me pregunto cómo le va ahora. Él sigue siendo el profesor de pociones en Hogwarts, dijo Maeka con una sonrisa. El cuaderno con tus pensamientos adjunto me lo dio él. Yo era su alumno, y después de que Maeka contó sobre la reciente situación del profesor Snape, Lily Evans se fue con una sonrisa, su cuerpo se convirtió en miles de fragmentos y se alejó flotando, e incluso toda la casa se convirtió en niebla negra en el cielo. En ese momento, la luz dorada se convirtió en lluvia y cayó del cielo. Y capítulo 132 Guardián relacionado con la sangre. Mecha Anders abrió los brazos y se bañó bajo la lluvia dorada. Su mente zumbó y luego surgieron de su mente una serie de mensajes. Heredar el legado de Lily Evans, conocimiento y experiencia en el casting del encanto Patronus. Este legado te hará sentir como si estuvieras poseído por una excelente maga que dominaba el encanto del Patronus y experimentarás los numerosos esfuerzos que realizó en él. Recibirás directamente los resultados de todo su estudio, pensamiento y práctica sobre el encanto Patronus. Este logro es extremadamente pesado incluso para un mago adulto, por lo tanto, vosotros que heredéis este logro también seréis testigos de vuestro asombroso progreso en el encanto Patronus. Además, no lo olviden, este no es un legado aleatorio. Es un legado específico obtenido para ti por Lily Evans, quien percibió los peligros ocultos dentro de tu cuerpo durante su conversación. Ella pagó un cierto precio por esto. Te lo has ganado, disfrútalo, pequeño mago, dijo Lily Evans. Mecha se quedó atónita por un momento y luego se echó a reír. De repente se dio cuenta de que se trataba de una decisión repentina tomada por Lily Evans después de que ella notó la maldición maligna en su cuerpo. Mecha se calmó rápidamente y los recuerdos inundaron su mente como una marea. Y en la oficina poco iluminada, el bajito profesor Flitwick estaba trabajando en la tarea de los jóvenes magos cuando de repente se oyeron pasos en la puerta. El profesor Flitwick levantó la vista de su escritorio y vio a una joven corriendo hacia la puerta, sin aliento. Profesor Flitwick, necesito aprender el encanto Patronus, jadeó. ¿Encanto Patronus? El profesor Flitwick quedó atónito por un momento, luego negó con la cabeza y sonrió. Lily, esto no es una simple magia. Aún no puedes aprenderlo. Puedo aprenderlo. La niña levantó la cabeza y dijo en serio, si James puede aprenderlo, yo también puedo. Esto, la profesora Flitwick miró su rostro testarudo, dudó y finalmente asintió. Está bien entonces. Ven a verme mañana por la noche, todavía en esta oficina. ¿Y aún necesitas practicar? En una habitación donde practicaban hechizos, el joven de ojos color avellana dejó débilmente su varita y dijo impotente. Lily, ya es muy tarde. Si no vas al auditorio ahora, no podrás cenar más tarde. La chica que estaba frente a él meneó la cabeza obstinadamente y dijo. Practicaré un rato, James, ve a comer primero. Después de decir eso, la niña volvió a levantar su varita y brillaron rayos de luz, pero desaparecieron una y otra vez. Oh. El niño suspiró. Tocó su estómago retumbante, miró a la chica que estaba frente a él y, impotente, comenzó a guiarla nuevamente en el hechizo. Lily, este hechizo requiere no solo concentración, sino también recordar tu momento más feliz. Recuerda, el momento más feliz que jamás hayas experimentado. Está bien, lo entiendo. La niña respondió. El sol se pone y la noche se profundiza. La chica eligió el encanto Patronus una y otra vez, sin cansarse nunca de ello y mejorando sus habilidades de casting una y otra vez. Y este día es simplemente uno normal entre muchos días repetitivos. Y Severus, ¿por qué estás aquí? Temprano en la mañana, cuando la niña entró nuevamente a la sala de práctica de hechizos proporcionada por el profesor Flitwick, se sorprendió un poco al encontrar un conocido. Dentro de la habitación, el niño de cabello negro y aspecto frío asintió hacia ella y sonrió. Lirio. ¿Estás aquí para practicar también el encanto Patronus? La niña preguntó. El niño de cabello oscuro estaba a punto de responder cuando entró el profesor Flitwick. Dijo impotente. Sí, escuchó que estabas aprendiendo el encanto Patronus, así que me pidió que le enseñara esta magia. Pensé que enseñar a uno es enseñar a dos es enseñar, así que también podría enseñarles juntos. El niño de cabello negro levantó una sonrisa en la comisura de su boca y asintió con la cabeza hacia la niña, indicando que ese era el hecho. Perfecto, dijo el profesor Flitwick, James se ha estado divirtiendo en algún lugar últimamente. Con Severus aquí tendrás compañía. Entonces, la niña y el niño de cabello negro se entendieron tácitamente y practicaron el encanto Patronus una y otra vez en la habitación sin decir una palabra.
Mientras practicaba, la niña seguía pensando, ¿cuándo fue su momento más feliz? Ella frunció el ceño, sin darse cuenta miró al niño de cabello negro y de repente se quedó atónita. Recordó lo que ocurrió en la ladera hace unos años. Las escenas pasaron por su mente. Estaba tan perdida en sus pensamientos que cerró los ojos y poco a poco se le formó una sonrisa en las comisuras de la boca. Pronto levantó su varita y dijo: Expecto guardián. Una luz azul parpadeó y una cierva misteriosa emergió gradualmente de la luz. Levantó sus ojos puros, miró a la niña que tenía delante y de repente levantó la cabeza y gritó: Éxito. El niño de cabello negro sonrió cuando vio esta escena. Y después de aprender el encanto Patronus, la niña continuó trabajando duro como antes, revisando y practicando constantemente este profundo hechizo. Casi se convirtió en algo que tenía que hacer todos los días además de comer y dormir. El tiempo sigue pasando en esa pequeña habitación, y el sol se pone y la luna sale por la ventana. No mucho después, el niño de cabello negro y la niña rompieron por algo y ya no vivían en la misma habitación. La niña se secó las lágrimas, regresó a la habitación y se sumergió en sus estudios. Fue también en ese momento cuando descubrió que este hechizo parecía ser capaz de aliviar las emociones de su corazón. Con su excelente talento mágico y sus extraordinarios esfuerzos, la niña recibió excelentes calificaciones una y otra vez. En su 7º año en Hogwarts, fue elegida presidenta del sindicato de niñas. Ese mismo año, aceptó por primera vez una cita con el chico de ojos color avellana. Con el paso del tiempo, año tras año, la niña se convertía en una mujer casada y el pequeño mago hacía tiempo que se había convertido en un mago adulto excepcional. Pero la luz mágica en esa pequeña habitación continuó. Y las imágenes pasaron por la mente de Maca y se sintió como si fuera la chica de la escena, aprendiendo ansiosamente todo el conocimiento sobre el encanto Patronus. En esa habitación no tan grande, seguía repitiendo el hechizo y seguía fallando, mejorando su técnica de lanzamiento de hechizos una y otra vez. A medida que pasaban los días, el conocimiento y la experiencia relacionados con el hechizo Patronus se acumularon poco a poco y finalmente formaron un río. Un día rugió como una marea, rompiendo todos los obstáculos y grilletes. ¡Bum! Fue como si un rayo hubiera caído en mi mente. Maeka de repente abrió los ojos. Por la noche, sus ojos brillaban. Señaló su varita por la ventana y dijo: Expecto guardián. Con un zumbido, los rayos de luz blanca se juntaron, como si la luz de las estrellas viniera del horizonte. Por la noche, sobre el agua resplandeciente, un misterioso pájaro volador apareció de la nada, con llamas blancas fluyendo por todo su cuerpo, con sus pupilas brillando de color púrpura, con forma de murciélago, menos del tamaño de una palma, como un cachorro. Se enfrentó a Mecha, sus ojos reflejaban su figura en la cama, y luego hizo un grito extraño y voló hacia Mecha. Mecha quedó atónita por un momento. Extendió los brazos para atrapar al pájaro mágico, miró su apariencia e inmediatamente se sorprendió. Este Patronus es simplemente una versión bebé animagus de él. La cabeza, las alas, las garras, los ojos, casi exactamente iguales. Además, Mecha inexplicablemente sintió que este ángel guardián parecía estar conectado a su sangre. Sosteniéndolo en su brazo, incluso podía sentir los latidos de su corazón. Este Patronus tiene el mismo potencial que mi animagus. Este pensamiento se le ocurrió de repente a Maika. Capítulo 133 Lámina de hierro oxidado. Este Patronus tiene el mismo potencial que mi animagus. Mecha Angels estaba especulando sobre la posibilidad de esta idea y quería dejar salir al ángel guardián a caminar, pero este ángel guardián era demasiado llamativo. Las llamas fluían sobre su cuerpo y era como una gran bombilla por la noche, que atraía la atención de demasiada gente. Justo cuando estaba pensando, Mecha de repente se sobresaltó. De repente vio que el ángel guardián en su brazo había retraído su luz. El misterioso pájaro originalmente tenía llamas blancas fluyendo a través de su cuerpo, pero en ese momento, las llamas parecieron apagarse y se convirtieron en una nube de humo negro, que esta vez coincidía con el color de su murciélago de ojos morados. Al mismo tiempo, el guardián de los pájaros levantó la cabeza, chirrió y agitó las alas, como si estuviera ansioso por intentarlo. Al ver su aparición, Mecha sonrió y dijo: En ese caso, volaré contigo por un tiempo. Es una buena oportunidad para ver lo poderoso que eres. El guardián de los pájaros pareció comprender, levantó la cabeza felizmente, frotó el brazo de Mecha, luego agitó sus alas y se convirtió en una corriente de luz negra y desapareció en el cielo nocturno. Este Patronus pájaro volador es obviamente diferente de los Patronus ordinarios. Aunque el hechizo Patronus está en su etapa introductoria y ahora solo parece un cubo, la velocidad que ha demostrado ha superado a demasiadas aves. En un instante, voló por los aires, e incluso Mecha, que estaba mentalmente preparada para ello, estaba un poco asustada. ¿Esto es un cubo? ¿Puede volar tan rápido? Luego Mecha susurró, eligió a Animagus e instantáneamente se transformó en un murciélago de ojos morados, disparando como un rayo. Después de un rato, bajo el cielo nocturno, dos pájaros negros se rodearon. Mecha sintió un fuerte viento frío soplando en su cara, cuya velocidad ahora era comparable al 50% de su velocidad máxima. De hecho, esto demostró que este Patronus había heredado su potencial Animagus. Además, lo que Mecha no esperaba era que el sentimiento de conexión sanguínea se hiciera cada vez más fuerte con el paso del tiempo. Esto llevó a Mecha a hacer otra suposición audaz. Quizás más adelante, cuando adquiera más linajes, también se beneficiará y ganará mayor potencial. Por un momento pensó en el Patronus del profesor Dumbledore y no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Si pudiera usar animales fantásticos como mi patrón, como lo hizo el profesor Dumbledore, podría tener un ayudante muy poderoso en el futuro. Mecha estaba volando a gran velocidad durante la noche cuando de repente vio al Patronus volando hacia un pasillo en cierto piso de una torre. Quedó atónito por un momento porque este lugar era la zona restringida de Hogwarts. ¿Cómo llegó de repente el Patronus aquí? Mecha estaba un poco confundido, así que voló hacia abajo también. En ese momento, el ángel guardián le gritó y el sonido fue un poco excitado. Cuando Mecha aterrizó a su lado, vio que giraba la cabeza y la levantaba hacia las lámparas de aceite a ambos lados de la puerta de la zona restringida, como si quisiera expresar algo. Esto no es algo divertido. Mecha miró la lámpara de aceite y se sintió abrumada. Cuando llegó antes a la zona restringida, sufrió por las lámparas de aceite en ambos lados.
Su cuerpo quedó casi expuesto por la luz de las lámparas de aceite, que rompieron su animagus. Pero el espíritu guardián continuó avanzando, por lo que Mecha abrió la boca para devolverlo. Vaya. El poder mágico del santo patrón pareció desencadenar la magia de la lámpara de aceite y una llama se encendió lentamente. Mecha de repente sintió una cierta luz invadiendo su cuerpo. Justo cuando el animagus estaba a punto de atravesarlo, su corazón dio un vuelco y extendió sus alas para volar. Esto no es ninguna broma. Hogwarts se encuentra en un momento muy tenso en este momento. Además, Voldemort poseyó a Lockhart esta noche y le causó algunos daños. Probablemente todos los profesores ya estén despiertos y alertas a su entorno. Maika acababa de despegar del suelo y estaba a punto de liberar su Patronus cuando se quedó congelado. El humo negro sobre el cuerpo del ángel guardián emitió de repente una luz negra, que en realidad se tragó las luces frente a la puerta y emitió un sonido de eructo satisfecho. Tan pronto como la magia contenida en esta luz entró en el cuerpo del dios guardián, Mecha inmediatamente notó algo extraño. Este poder mágico parece tener el mismo origen que el encanto Patronus, es decir, el hechizo en la puerta es muy probablemente un hechizo relacionado con el encanto Patronus, o simplemente un hechizo mejorado del encanto Patronus. Aunque parecía haber una leve fluctuación mágica gestándose en la puerta, se estimó que no se recuperaría por un tiempo. Al comprender esto, Mecha miró la puerta del área restringida y de repente se le ocurrió una idea. Ya que estamos aquí, Maeka sonrió. Miró a su alrededor y descubrió que no venía nadie, así que volvió a adoptar forma humana, extendió su magia y tocó la cerradura de la puerta. Con un clic, la puerta se abrió. El Patronus voló solo sobre el hombro de Mecha, entró en la zona restringida y volvió a cerrar la puerta. Es perfecto. No le pregunté al profesor SP sobre la poción que puede contener los ojos del basilisco. Quizás pueda encontrarlo aquí esta noche. Mecha caminó entre las filas de estanterías, hojeando cuidadosamente cada libro. 2 horas después, cuando se sentía un poco cansado de sus ojos, finalmente encontró algo similar. Poción venenosa roja. Se trata de una especie de poción especial, elaborada con el veneno de la araña gigante de 8 ojos como ingrediente principal y el polvo venenoso de la picadura de la abeja roja como ingrediente auxiliar. Siempre que toque el cuerpo de un animal, puede activar la respuesta de defensa del animal en un corto periodo de tiempo, provocando que una determinada parte del cuerpo del animal se vuelva alérgica e hinchada. Esta parte, por supuesto, también incluye los ojos. El creador de esta poción registró un incidente en el que la utilizó para casi cegar a una gran criatura mágica, permitiendo finalmente su captura. Si funciona con bestias mágicas grandes, incluso si el efecto no es lo suficientemente fuerte, debería tener algún efecto en los basiliscos, ¿verdad? Pero es mejor encontrar algunos de repuesto. Maika lo pensó y buscó por un tiempo, pero no encontró ninguna poción similar. Por supuesto, también podría ser que haya tenido mala suerte y solo lo haya ojeado sin tener tiempo de leerlo con atención, por lo que es posible que se lo haya perdido. Sin embargo, pronto obtuvo otra ganancia inesperada. Al ojear el último libro en un estante y prepararse para partir, la portada del libro abrió la boca y estaba a punto de gritar. Mecha lo cerró rápidamente y lo volvió a meter rápidamente y con rudeza. En ese momento, un trozo de hierro oxidado cayó del libro. ¿Hoja de hierro? Mecha estaba un poco sorprendida. ¿Cómo pudo haber un trozo de hierro en el libro? Cuando estaba a punto de recogerlo, de repente se quedó paralizado y una figura pasó por su mente. Esto significó que el espacio en su mente se activó nuevamente. En realidad hay una gran sorpresa. Mecha sonrió en silencio y rápidamente guardó el libro que contenía la poción venenosa roja y la pieza de hierro oxidada en su bolsillo, luego abandonó rápidamente el área restringida del libro. Y de regreso al dormitorio, Mecha guardó su Patronus, sostuvo el trozo de hierro oxidado en su mano y se recostó en la cama. Cuando se despertó al día siguiente, sonrió. Obtuvo un hechizo especial de este trozo de hierro oxidado, que en realidad estaba relacionado con la espada de Gryffindor. Y capítulo 134. Ingeniería inversa realizada por un maestro alquimista desde el espacio de su sueño. Mecha Anders vio el anillo almacenado en la lámina de hierro oxidada y el pasado del dueño de esta lámina de hierro. El propietario de esta pieza de hierro, llamado Raffaello Colani, era un alquimista medieval. Este maestro alquimista había oído hablar de la fama de la espada Gryffindor y, después de ser invitado por un profesor de Hogwarts en ese momento, vino aquí para estudiar el proceso de forja de la espada Gryffindor. Sin embargo, la espada de Gryffindor fue forjada por el rey Duende Ragnarok I, quien alguna vez fue el platero más hábil del mundo mágico. Naturalmente, los misterios y habilidades que contiene no son algo que pueda estudiarse fácilmente. Así, este maestro alquimista, acostumbrado a viajar e intercambiar habilidades alquimistas con otros, pasó 30 o 40 años en Hogwarts. Durante este periodo, nunca salía de una habitación del castillo, ni siquiera comía y bebía en ella, estudiando la espada dejada por el legendario mago de Gryffindor día y noche. Desafortunadamente, hasta que el maestro alquimista envejeció, nunca descifró el proceso de forja de la espada de Gryffindor. Ese día, la Full Colani murió repentinamente de vómitos con sangre. En aquella época ya era demacrado, con barba blanca y cuerpo delgado. Estudiar esta espada le quitó demasiadamente y energía y también dañó su cuerpo. Por lo tanto, no fue hasta el momento en que cerró los ojos que se dio cuenta de que había estudiado esta espada durante la mitad de su vida pero que no había dejado ninguno de los resultados de su investigación. Esto también se convirtió en una especie de arrepentimiento para él. Por tanto, el último deseo de este oxidado trozo de hierro es heredar los resultados de sus investigaciones sobre la espada de Gryffindor, aunque sea solo una parte de ella, nada más. En ese momento, Mecha ya había obtenido algunos de los hechizos del maestro alquimista. Maldición de corazón de león. Este hechizo es muy único y tiene un solo efecto. Si está grabado en la espada, en el momento en que el portador de la espada sostenga la espada, podrá inspirar cierta determinación y valentía en sí mismo, y establecer una cierta conexión con la espada, haciendo que el portador de la espada y la espada parezcan estar integrados en uno. De esta manera, el portador de la espada se sentirá particularmente hábil en el manejo de la espada. Este es el hechizo central que Raffle Colani desenterró de la espada de Gryffindor.
Si este hechizo se usa solo sin usar la espada grabada con él, solo inspirará el propio coraje del lanzador y le permitirá sentir vagamente la ubicación del elemento adjunto grabado con este hechizo. Esto también hizo que Mecha se diera cuenta del mayor uso de este hechizo. A través de este hechizo, tal vez pueda encontrar directamente la ubicación de la espada de Gryffindor. Entonces, aunque este hechizo parece inútil, todavía emociona a Mecha. Porque una vez que aprendió este hechizo, pudo usarlo para encontrar la ubicación de la espada de Gryffindor, y en la situación que había cambiado drásticamente, usarlo para matar el basilisco y cortar las partes valiosas del mismo. Mecha supuso que una vez que el basilisco muriera, una determinada parte de su cuerpo probablemente se convertiría en portadora de pensamientos o últimos deseos. Entonces, tu tarea para los próximos días es dominar el encanto corazón de león y también digerir el conocimiento y la experiencia adquiridos con el encanto patronus. Mecha rápidamente tomó una decisión. Y el miércoles, justo cuando Maekar entró al gran salón, vio a Harry hablando seriamente con Colin Creevey, quien se había recuperado de la petrificación, y luego los dos se separaron en malos términos. Mecha mostró una mirada sorprendida, luego se sentó y se preparó para disfrutar del almuerzo. ¿Qué pasó?, le preguntó a Harry. Harry miró en dirección a Colin Creevey y dijo con tristeza. Pensé que Colin era uno de mis pocos amigos, pero ahora parece que estaba equivocado. Mecha se quedó atónita por un momento y preguntó, ¿te gustaría contarme qué pasó? Harry se quedó en silencio por un momento, tomó un sorbo de agua y luego respondió. Me dijo que la persona que abrió la cámara de los secretos no era otra que Hagrid. Mecha también miró a Colin Creevey. Parecía que el pequeño mago de este grado podría haber obtenido el diario dejado por Voldemort. ¿Cómo llegó a esta conclusión?, preguntó Mecha. Harry explicó. Dijo que refirió la noticia del libro. Entró en el mundo del libro y vio lo que pasó hace 50 años. Mecha levantó las cejas, parecía que su suposición era correcta. ¿Qué libro?, él preguntó. Harry respondió. Un diario en blanco con Tom Ridley escrito en la portada. ¿Quién parece ser su dueño? ¿Qué pasa con este diario? Se perdió. Cuando le pedí prestado, dijo que de repente lo perdió anoche. Esto sonaba como una especulación maliciosa. Incluso sospeché que él inventó toda esta historia. Harry suspiró y luego sintió que era injusto para Hagrid. Hemos estado con Hagrid durante mucho tiempo. ¿Cómo podría un hombre tan honesto hacer algo que dañaría a otros y no se beneficiaría a sí mismo? Mecha asintió. Entonces, ¿rompieron por esto? Harry suspiró de nuevo. Parecía preocuparse por mí y me dijo que, con las mejores intenciones, sabía que yo era cercana a Hagrid. Pero como había estado con Hagrid durante tanto tiempo, no podía creer lo que dijo, así que tuve una pelea con él. Cuanto más hablaba Harry, más sombrío se volvía su rostro. Levantó la cabeza y miró a Mecha. ¿Qué opinas de esto, Mecha? Yo tampoco lo sé. Mecha se encogió de hombros. Pero creo que la verdad eventualmente saldrá a la luz, así que no tienes que preocuparte por eso, sugirió. Si estás ansioso, puedes preguntarle a Hagrid y ver qué dice. Si te preocupa que Hagrid resulte herido, puedes esperar un tiempo. Creo que el asunto de la cámara secreta se resolverá pronto. Mecha señaló a los profesores que disfrutaban del almuerzo en una mesa larga en el escenario. Harry levantó la vista y se encontró con los ojos del profesor Dumbledore. Bajó rápidamente la cabeza, exhaló un suspiro de alivio y dijo. Sí, el profesor Dumbledore todavía está aquí. Sin duda podrá resolver satisfactoriamente el incidente de la cámara secreta y al mismo tiempo, en Wiltshire, Inglaterra, en la lujosa Malfoy Manor. Lucius estaba bebiendo té negro y leyendo un libro en su habitación cuando Dobby, el sirviente elfo de la mansión, de repente llamó a la puerta y tímidamente le entregó una carta. ¿No te dije que no me molestaras cuando estuviera leyendo?, dijo Lucio con voz fría. Dobby bajó la cabeza, juntó las manos y tembló. Él respondió. Esto fue enviado por el joven maestro de Hogwarts. Al verlo responder, Lucius lo miró fríamente sin decirle una palabra. Después de un tiempo, dijo. Deja la carta y vete. Dobby respondió con vacilación, luego siguió las instrucciones y salió de la habitación. Lucius cogió la carta, la desplegó e inmediatamente entrecerró los ojos. Cámara de los secretos, heredero de Slytherin, petrificación, parece que están sucediendo muchas cosas interesantes en Hogwarts. Continuó leyendo y después de un rato, una sonrisa apareció en la comisura de su boca. El impacto de este asunto puede ser grande o pequeño. Si se maneja adecuadamente, puede causar grandes problemas al director Dumbledore. Quizás esto también le permitiría a él, miembro de la junta directiva de Hogwarts, obtener más beneficios y ayudar a su propia gente a ascender. Es hora de que ese viejo y testarudo Dumbledore renuncie. Lucio sonrió. Rápidamente escribió una carta y la envió al Ministerio de Magia. Y capítulo 135. Introducción a la maldición del corazón de león. Temprano en la mañana, alrededor de las 4 o 5, el sol aún no había salido por completo. En un dormitorio de Gryffindor, Mecha Anders sostenía su varita, recitando el hechizo de la maldición del corazón de león en su mente una y otra vez, movilizando constantemente los recuerdos y emociones correspondientes. Mientras la luz de la varita parpadeaba y desaparecía, después de repetirlo innumerables veces, Mecha finalmente sonrió. Movió su varita y un destello de luz recorrió su cuerpo. De repente, se despertaron en su mente fuertes emociones que movilizaron su adrenalina. Su rostro se puso ligeramente rojo y sus ojos se volvieron agudos. Una atracción inexplicable, como un hilo fino, vino desde lejos y atrajo su atención. Mecha miró hacia arriba en cierta dirección fuera de la ventana. Parecía haber una voz en su mente que le decía constantemente que había algo del mismo origen en la distancia. ¿Es ahí donde está la espada de Gryffindor? Mecha miró en esa dirección y vio una torre parada en la niebla de la madrugada. Pensó un rato y de repente lanzó a Animagus, se transformó en un murciélago y voló hacia el cielo. El murciélago de ojos morados aceleró a través del viento frío de la madrugada. Con un aleteo de sus alas, su velocidad aumentó nuevamente y pronto se precipitó hacia la niebla que se encontraba muy arriba. La vista se volvió blanca y Mecha miró tranquilamente en cierta dirección, adentrándose más en la niebla. Finalmente vio el muro exterior de la torre frente a él. Esta sensación debería estar en el piso X. Mecha sintió la fuente de la atracción por un momento, se zambulló y sus ojos cayeron en el pasillo de abajo. Al final del pasillo hay una estatua de piedra que bloquea el paso y parece haber una entrada detrás de ella.
En el lado derecho de la cabeza de la estatua hay un cartel que dice: Oficina del director, por supuesto, está en la oficina del director. Mecha sonrió impotente. Al principio tenía una mentalidad afortunada, pensando que la espada de Gryffindor podría no estar todavía en la oficina del director, sino guardada en otro lugar. Si ese fuera el caso, habría tenido la oportunidad de llevarse la espada de Gryffindor antes de tiempo. Pero ahora parece que efectivamente lo estaba pensando demasiado. ¿Cómo es la oficina del director? Quizás deberíamos esperar hasta que el profesor Dumbledore deje Hogwarts antes de poder entrar. Mecha pensó para sí mismo, rápidamente extendió sus alas y voló, y regresó al dormitorio en poco tiempo. El encanto del corazón de león no es muy efectivo, así que me detendré aquí por ahora. A partir de ahora me centraré en el encanto Patronus. Maika se transformó nuevamente en forma humana y regresó a la cama. Sacó nuevamente la varita de su bolsillo, la sostuvo en su mano y cerró los ojos. Siguió recordando en su mente los momentos más felices del pasado y, al mismo tiempo, evocó los recuerdos felices de Lily Evans que permanecían en su mente. De repente, las dos emociones positivas se fusionaron y siguieron acumulándose y separándose en su mente, buscando un punto de combinación más adecuado. Aprovechando esta emoción, Maika lanzó el encanto Patronus y comenzó a invocar y eliminar al Patronus. En este ciclo repetitivo, toda la comprensión de Lily Evans sobre el encanto Patronus y su experiencia en su lanzamiento fueron reconstruidas constantemente en su mente y luego absorbidas. Pronto, Mecha sintió que las emociones positivas en su mente subían a un nuevo nivel. Un sentimiento de satisfacción comenzó a formarse en su mente y una sonrisa apareció inconscientemente en la comisura de su boca. En ese estado de ánimo, Maeka volvió a cantar el hechizo. Expecto guardián. Una luz brilló y un ángel guardián de un pájaro volador cubierto de humo negro aterrizó junto a su cama, inclinando la cabeza y mirándolo. A medida que las emociones en la mente de Mecha continuaron fermentando, el humo negro en el cuerpo del guardián comenzó a arder y pareció volverse aún más oscuro, pero una luz blanca emanó de su cuerpo y brilló en el rostro de Mecha. Mecha notó inmediatamente que la línea negra en su brazo, formada por la maldición maligna, estaba desapareciendo gradualmente. Cerró los ojos de nuevo y, de repente, en la oscuridad, vio una aura negra unida al creciente poder mágico, que devoraba constantemente el poder mágico de Mecha. Las manchas negras en el borde flotaron y desaparecieron por completo. Esta es la maldición maligna dejada por Voldemort para limitar la fuerza de Mecha, que está siendo expulsada del cuerpo poco a poco. Pero esta aura negra es realmente difícil de manejar. Supongo que tendremos que esperar hasta que el encanto Patronus alcance un nivel superior antes de poder expulsarlo por completo. Mientras Mecha reflexionaba, su mente tembló y de repente aparecieron palabras doradas en sus ojos. Mecha Anders. Línea de sangre. Línea de sangre de vampiro mutada 3 nidos de sangre. Sin usar talento para hacer pociones. Avanzado. Nivel de uso del equipo de pociones. 21 años. Nivel de fuerza espiritual. Nivel 41. Encanto Patronus. Nivel 10 Animagus. Murciélago. Magia de transformación. Hechizo de transformación nivel 28, hechizo de transformación nivel 25, hechizo de revelación de forma humana nivel 23, hechizo de cambio de color nivel 23, hechizo de restauración a la forma original nivel 22, hechizo de invocación de pájaro nivel 25. Magia común. Desbloquear hechizo nivel 18, desarmar hechizo nivel 15, levitación hechizo nivel 18, iluminar hechizo nivel 14, llamar hechizo nivel 14, armadura hechizo nivel 19, rayo hechizo. 7 o nivel, limpieza hechizo. 18 o nivel, restauración hechizo. 17 o nivel, impresionante hechizo. 15 o nivel, olvido hechizo. 19 o nivel, detener hechizo. 19 o nivel, corazón de león hechizo. 1 o nivel. Magia oscura. Maldición asesina nivel 13, maldición cruciatus nivel 13, también conocida como maldición cruciatus, maldición de hinchazón del cráneo nivel 13, maldición de evisceración intestinal nivel 13 y el veneno de acromántula está agotado. Maeka estaba leyendo una carta del gremio de pociones. Acababa de recibir los materiales que había comprado allí, pero descubrió que el veneno de la acromántula no estaba incluido en la carta. Esto le hizo fruncir el ceño, porque este era el ingrediente principal más importante de la poción venenosa roja utilizada para tratar el basilisco. ¿Vamos a entrar en el bosque prohibido esta noche? Mientras Mecha pensaba, pronto se le ocurrió otra idea y le pidió prestada a Hagrid. Hagrid una vez crió una araña gigante de 8 ojos. Ahora han pasado décadas y esta araña gigante ya ha tenido miles de crías. Es seguro que puede tomar prestado algo de veneno de Hagrid. Sin embargo, el único obstáculo es que después de que el profesor McGonagall anunciara las nuevas reglas, los estudiantes ahora tienen que permanecer en la sala común o dormitorio de sus respectivas universidades, excepto para salir a comer y a clases durante el día. Esto también significaba que no podía ir directamente a la cabaña de Hagrid para encontrarlo como de costumbre. Durante la pausa del almuerzo, los profesores no están muy atentos. Quizás pueda aprovechar la oportunidad para ir allí. Mecha tomó una decisión. Después del mediodía, Harry y sus amigos no tenían nada que hacer, así que hablaron de sus planes en el baño abandonado. Harry suspiró y dijo que los profesores ahora vigilaban de cerca a todos los estudiantes, especialmente a ellos, por lo que solo podían ir al baño una vez cada mucho tiempo. Como resultado, la preparación de la poción de polijugo se retrasó una y otra vez y fue intermitente. Ron murmuró después de escuchar esto. Para cuando Hermione termine de preparar esa botella de poción de polijugo, los monstruos de la Cámara de los Secretos probablemente se habrán comido hasta saciarse. El tema de la poción de polijugo se puede retrasar, pero el tema de la Cámara Secreta no se puede retrasar. Hermione pensó por un momento y frunció el ceño. Todavía tenemos que pensar en otra forma de descubrir quién es el heredero de Slytherin de vez en cuando. Mecha intervenía mientras esperaba pacientemente. Regresaron al dormitorio desde la sala común y media hora después, Harry y Ron finalmente se quedaron dormidos. Maeka esperó 1 o 2 minutos más y, después de asegurarse de que no se despertaran en poco tiempo, eligió a Animagus, se transformó en un murciélago y salió volando por la ventana. Después de un rato, llegó a la cabaña de Hagrid y llamó a la puerta. Capítulo 136. ¿No salir Anders? La puerta de la cabaña se abrió de golpe y Hagrid asomó la cabeza, con el pelo desordenado y la barba colgando. Miró al pequeño mago de la puerta sorprendido, luego miró a su alrededor y rápidamente lo llevó a la casa.
La escuela no permite que los estudiantes salgan ahora, ¿cómo te atreves a venir aquí? Mecha tomó los dulces que le entregó con una sonrisa y casualmente se los puso en la boca. Mientras saboreaba la dulzura del caramelo, respondió. Por supuesto que tengo algo de qué hablarte. Tú, Hagrid suspiró mientras miraba su expresión relajada. Anders, si te atrapan, el profesor McGonagall definitivamente te castigará severamente, entonces espero que no nos atrapen. Mecha sonrió. Está bien. Hagrid se encogió de hombros impotente y preguntó. ¿Qué quieres de mí? Estoy aprendiendo una poción que requiere el veneno de una acromántula, pero no puedo comprarla en ningún otro lugar ahora mismo. Maecar miró a Hagrid y le dijo. Creo que deberías tener algo como esto. ¿El veneno de la acromántula? Hagrid frunció el ceño. Anders, esto es muy peligroso. ¿Se lo has dicho al profesor Snape? Maecar asintió y dijo. Por supuesto, de lo contrario no habría venido a ti. No te preocupes, solo lo estoy usando para hacer pociones normales. No le haré daño a nadie. Eso es bueno. Hagrid se puso los guantes y una botella de vidrio vacía y salió por la puerta diciendo. Tengo que salir un rato y traerte algo. Simplemente quédate aquí y no vayas a ninguna parte, está bien. Mecha respondió. Comía los bocadillos que había en la mesa y de vez en cuando miraba los muebles de la habitación. Menos de 20 minutos después, Hagrid regresó. Se quitó los guantes y sostuvo una botella de solución verde en su mano con seda de araña ligeramente envuelta alrededor de la boca de la botella. Aquí. Hagrid le entregó la botella de solución a Mecha. Mecha estaba a punto de tomarlo con una sonrisa cuando de repente se oyeron pasos afuera de la puerta. Hagrid entró en pánico y puso la botella de solución verde directamente en las manos de Mecha. Luego lo empujó hacia la habitación interior y dijo apresuradamente. Creo que ha llegado un profesor. No hables ni hagas ruido ni un momento, o no podré protegerte. Mecha también estaba un poco sorprendido, porque hasta donde él sabía, la cabaña de Hagrid rara vez recibía visitas entre semana. Por eso se atrevió a venir aquí a pedirle prestadas cosas a Hagrid durante su hora de almuerzo. Reaccionó rápidamente y, bajo la dirección de Hagrid, tomó la iniciativa de esconderse en el hueco entre un armario y la pared. Recuerda. No hagas ningún ruido. Hagrid volvió a ordenar. Mecha asintió. No te preocupes. Hagrid respiró profundamente, luego se dio una bofetada y salió. Después de un rato, la puerta se abrió y dos personas entraron a la casa mientras hablaban. Ambas voces sonaban un poco viejas y Mecha reconoció a una de ellas como el profesor Dumbledore. Posteriormente, durante su conversación, también conoció la identidad de la otra persona. El ministro de magia, Cornelius Fudge, ha llegado tan pronto. Desde que Mecha se enteró por Hagrid de que se había difundido la noticia de que Hagrid había abierto la Cámara de los Secretos hace 50 años, supo que Voldemort todavía incriminaría a Hagrid y expulsaría al profesor Dumbledore de Hogwarts. Esto puede facilitar enormemente las acciones de Voldemort. Sin embargo, no esperaba que apenas unos días después, alguien del Ministerio de Magia viniera y probablemente se llevara a Hagrid y bajo sospecha de asesinar a un estudiante. Efectivamente, después de un tiempo, Mecha escuchó a Fudge hablar. La situación es terrible, Hagrid. No tenemos más remedio que venir aquí. Se ha difundido la noticia de los acontecimientos de su escuela. Los estudiantes de sangre Muggle han sido atacados repetidamente. Es simplemente increíble. Si no los hubiera detenido, los periodistas del Daily Prophecy habrían venido a su puerta. Hagrid se quedó atónito por un momento. Ministro Fudge, ¿está aquí para contarme esta noticia? No, dijo Fudge, vine aquí para pedirte que me acompañes al Ministerio de Magia y cooperes con la investigación de este asunto. No tengo nada que ver con esto, explicó Hagrid apresuradamente. Lo juro, nunca le he hecho daño a Hogwarts. El profesor Dumbledore lo sabe. Quizás no lo expliqué claramente. También habló el profesor Dumbledore. Cornelius, creo que Hagrid no hizo eso hace 50 años y no lo haría ahora. Él ama a Hogwarts incluso más que yo. Albus, no hay nada que pueda hacer. Dijo Fudge impotente. Los archivos de hace 50 años todavía están en mi escritorio. Alguien se ha quejado conmigo de Hagrid. Y ahora algunos estudiantes de su escuela saben que la Cámara de los Secretos se inauguró hace 50 años. También creen que fue Hagrid quien lo hizo. Todas estas circunstancias son muy desfavorables para Hagrid. Por eso no tengo más remedio que llevármelo. Llévame lejos, dijo Hagrid con la voz un poco enojada. ¿Llévame a dónde? ¿Prisión de Azkaban? Es un movimiento impotente. Hagrid. Fudge estaba a punto de hablar cuando de repente la puerta se abrió de nuevo. Entonces Mecha escuchó otra voz familiar. Lucius también está aquí. Mecha entrecerró los ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Sal de mi casa. La voz de Hagrid bajó. No hay necesidad de ser tan impaciente. Lucius sonrió. No vine aquí por ti, así que tú eres. Hagrid preguntó. Estoy aquí por el profesor Dumbledore, dijo Lucius. El profesor Dumbledore también respondió. Para mí. Lucius, ¿qué quieres de mí? Lamento informarle, profesor Dumbledore. De repente Lucius se burló. Los demás miembros del consejo directivo y yo coincidimos en que usted no ha demostrado las cualidades y habilidades que se esperan de un director durante la reciente crisis, por lo que debe dimitir. Esta es claramente una acusación infundada. Lucius. La voz de Hagrid se elevó y parecía muy enojado. Pondrás a todo Hogwarts en peligro al hacer esto. Sin el profesor Dumbledore, ¿quién puede proteger a los estudiantes? Lucius dijo. Pero lo que vi fue que incluso cuando Dumbledore estaba aquí, no podía proteger a ninguno de los estudiantes. Tú. Hagrid estaba a punto de hablar, pero el profesor Dumbledore lo detuvo. Hagrid, no te preocupes. Sí, ¿por qué tienes tanta prisa? ¿Te preocupa que después de que Dumbledore renuncie, nadie pueda protegerte? Dijo Lucio. Mira, te estás poniendo ansioso otra vez, pero el asunto de la habitación secreta no es asunto mío. Fauci tiene plena autoridad sobre este asunto y no dejará ir a ningún sospechoso, le dijo a Fudge. ¿No lo crees, Fudge? Por supuesto, respondió Fudge. Lucio parecía haber sacado algo. Ahora, volvamos a mi propósito, profesor Dumbledore. He traído tu carta de suspensión. Está firmado por 12 de los directores, dijo Lucius. He hablado con todos ellos y todos coinciden en que usted está cada vez más confundido, profesor Dumbledore. Ustedes son los que están confundidos, todos ustedes. Hagrid dijo enojado. Una vez que el profesor Dumbledore se vaya, te darás cuenta de lo importante que es para Hogwarts.
Hogwarts estará realmente en peligro y los estudiantes nacidos de Muggles morirán. Lucius ignoró a Hagrid y continuó. Mira el incidente de la Cámara de los Secretos esta vez. Si esto continúa así, me temo que todos los estudiantes de sangre Muggle estarán acabados. Eso sería una pérdida inimaginable. ¿Qué quiere decir, profesor Dumbledore? Lucius preguntó. ¿Te vas solo o quieres hacerlo? Ya que todos quieren que me vaya, me iré naturalmente. Dijo el profesor Dumbledore con voz normal. Pero si alguien en Hogwarts pide ayuda, definitivamente recibirá una respuesta mía en la habitación interior. Meca, que estaba sentada en el hueco entre los armarios, se sobresaltó de repente. Si recordaba correctamente, esta frase parecía haber sido dicha a Harry y a los demás, pero Harry y Ron no estaban aquí ahora. ¿Estás hablando conmigo ahora? Meca parecía extraña. La conversación afuera continuó. Por supuesto. Lucio sonrió. Para que Hogwarts siga funcionando con normalidad, alguien tendrá que hacerse cargo temporalmente de todos los asuntos de Hogwarts. ¿Qué quieres decir? Preguntó el profesor Dumbledore. Escuché que este año hay un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Preguntó Lucio. Sí, respondió Dumbledore. Gilderoy Lockhart, un joven. Lucio sonrió. Siento que en un momento en que ataques como este son tan frecuentes, es el momento de que el profesor de defensa contra las artes oscuras asuma la gran responsabilidad. Se convertirá temporalmente en director interino de Hogwarts. Esta es también la intención del Consejo de Administración. El profesor Lockhart se convierte en director interino. En la habitación interior, Meca frunció el ceño. Y solo después de que el ruido exterior desapareció, Meca salió de la habitación interior. La cabaña, que estaba llena de gente en ese momento, ahora estaba tranquila. Solo la tetera de hierro de la estufa seguía humeando. Era una especie de leche animal que Hagrid estaba preparando para tratarlo. El dueño de la casa se había ido, por lo que Meca solo pudo ayudarlo a limpiar la casa. Luego, antes de irse, Meca vio un perro negro tirado en el suelo roncando en un rincón, e inmediatamente sonrió. Parece que necesitamos encontrar un lugar donde ponerlo. Encontró las raciones que Hagrid había preparado para Fam, llenó el recipiente de hierro frente a él y preparó un lugar para que fuera al baño y durmiera. Luego salió de la cabaña y regresó al dormitorio. Maecar volvió a acostarse en su cama y continuó su siesta, pensando en la espada de Gryffindor. El profesor Dumbledore y Lucius todavía están manejando algunos asuntos en Hogwarts. Deberían irse por la tarde. Esa sería mi mejor oportunidad de entrar a la oficina del director y encontrar la espada de Glanfen. ¿Pero vivirá el profesor Lockhart en la oficina del director? Pensando en esto, Meca no pudo evitar sentirse un poco preocupada. Si el profesor Lockhart todavía tuviera el diario de Voldemort, le resultaría difícil tomar la espada de Gryffindor, y mucho menos en silencio. Con suerte, pensó, no vería a Lockhart cuando fuera a la oficina del director esta noche. Por la tarde, el nombramiento del profesor Lockhart como director interino había causado revuelo. Entonces, Lockhart anunció repentinamente una nueva regla escolar. Para garantizar la seguridad de los estudiantes de Hogwarts, a partir de este momento, todas las clases en Hogwarts están suspendidas. Todos los estudiantes deben permanecer en sus respectivas salas comunes y dormitorios y no se les permite salir. Cada universidad tiene profesores que se turnan para supervisar la escuela día y noche. Cualquiera que viole esta nueva norma escolar estará sujeto al castigo más severo, que incluye, entre otros, la expulsión. Nadie quedará exento. Y, capítulo 137. Ni siquiera un búho puede dejarlo oír. Cuando el profesor Lockhart anunció la nueva regla escolar en el auditorio, sonrió alegremente y esperó la reacción del público. Todo el auditorio estaba casi hirviendo. Es difícil para los estudiantes aceptar esto, lo cual no es diferente a tener los pies en la tierra. Según los requisitos de Lockhart, los estudiantes tenían que permanecer en sus dormitorios desde la mañana hasta la noche y ni siquiera podían ir al auditorio a comer. Tenían que ser llevados allí por los prefectos de cada colegio. Además, para evitar que la opinión pública se difunda y afecte la reputación de Hogwarts, el profesor Lockhart exige que no se permita a todos los estudiantes tomar licencia de la escuela. De esta manera, los estudiantes quedarán atrapados en sus dormitorios. ¿Quién estaría dispuesto a hacer eso? Entonces, después de que Lockhart anunciara las nuevas reglas de la escuela, los jóvenes magos inmediatamente comenzaron a discutir y quisieron protestar contra las nuevas reglas. Meca Anders también estaba entre la multitud, pero frunció el ceño. ¿Esta nueva regla escolar fue propuesta por Lockhart o Voldemort? Tenía algunas sospechas de que esta regla estaba relacionada con Voldemort, pero Lockhart también era una persona muy abstracta, por lo que no estaba seguro. Esta regla ahora ha trastocado sus planes. Originalmente había planeado ir a la oficina del director por la noche para buscar la espada de Gryffindor. Ya le preocupaba la posibilidad de que Lockhart se mudara a la oficina del director. Ahora que le prohibían salir, sería aún más difícil conseguir la espada de Gryffindor. Lockhart dijo que en cada dormitorio universitario hay profesores supervisando y patrullando. Si la supervisión no es demasiado estricta, tal vez podamos ir a la oficina del director como de costumbre. Pero si lo observas muy de cerca, tendrás que encontrar otra manera. Pensamiento de Maeka. La comida en el auditorio terminó apresuradamente y todos fueron enviados de regreso a las torres de sus respectivos colegios. Al regresar a la sala común de Gryffindor, Ron inmediatamente se acostó en el sofá y suspiró. Esta vez es aún peor. Ni siquiera puedo salir de casa. No sé qué está pensando este mentiroso. Lockhart llamó directamente mentiroso a Lockhart. Hermione iba a refutarlo al principio, pero durante el último semestre, poco a poco se dio cuenta de ello. Si quería proteger a los estudiantes, debería haberles dado el derecho a elegir si quedarse o irse. Hermione frunció el ceño. Al final, simplemente confinó a todos los estudiantes en los dormitorios y la sala común. Harry también habló. El punto de este asunto es que el profesor Dumbledore fue suspendido y los profesores guardan silencio. Este asunto es muy extraño. Parecía preocupado. Si el profesor Dumbledore ya no está en Hogwarts, el monstruo de la cámara secreta será aún más imprudente y podría causar consecuencias aún más terribles. Hermione reflexionó por un momento y dijo. Observé las expresiones de varios profesores. Parecía que acababan de enterarse de este asunto. El profesor McGonagall y el profesor Flitwick parecían infelices. Parecían considerar que no era apropiado que el profesor Lockhart asumiera temporalmente el puesto de director. Pero obviamente no pueden hacer nada, ¿verdad? Ron suspiró.
Parece que los próximos días estarán llenos de oscuridad y tristeza, y profesor McGonagall. En la oficina del vicepresidente, el profesor Flitwick abrió la puerta después de obtener permiso. Vio a la profesora McGonagall sentada en su escritorio, con papeles en sus manos y una expresión preocupada en su rostro. Es el profesor Flitwick. La profesora McGonagall levantó la cabeza y dijo. ¿Tienes algo que preguntarme? La profesora Flitwick miró el documento que tenía en la mano, que contenía el aviso de suspensión del profesor Dumbledore, y preguntó. Estoy aquí para preguntar sobre la suspensión del profesor Dumbledore a... El profesor McGonagall suspiró. Solo echa un vistazo, le entregó el documento al profesor Flitwick. Flitwick lo tomó, lo miró brevemente e inmediatamente frunció el ceño. ¿Sigue siendo por el incidente de la cámara secreta? Aparte de este incidente, la junta directiva no encuentra otra razón para pedirle al profesor Dumbledore que renuncie. El profesor McGonagall respondió. Algunos de ellos pidieron una vez a Hogwarts que redujera el número de estudiantes de ascendencia Muggle admitidos, pero el profesor Dumbledore se negó. Quizás a partir de ese momento algunas personas quisieron que el profesor Dumbledore dimitiera. Por supuesto, también hay presión por parte del ministro Fudge del Ministerio de Magia, continuó el profesor McGonagall. Parece estar preocupado de que el profesor Dumbledore asuma el cargo de ministro de magia, y se ha mostrado un poco ansioso en los últimos años. El viejo rostro del profesor Flitwick se arrugó aún más. ¿Existe alguna posibilidad de redención? Creen que Hagrid abrió la Cámara de los Secretos hace 50 años, y esta vez no es diferente. Por lo tanto, se llevaron al profesor Dumbledore para investigarlo por el cargo de albergar a un criminal. El profesor McGonagall suspiró. Si quieres que el profesor Dumbledore regrese, no hay otra manera que descubrir la conspiración de la Cámara Secreta y limpiar el nombre de Hagrid. Ya veo, el profesor Flitwick frunció el ceño y volvió a preguntar. Tengo otra pregunta. ¿Por qué, después de que el profesor Dumbledore se fue, usted, como subdirector, no se hizo cargo de todos los asuntos de Hogwarts? El profesor McGonagall guardó silencio por un momento y luego dijo. Esta es una solicitud del Ministerio de Magia y de la Junta Escolar, y no entiendo qué está pasando. Exigieron que no se interfiera en la toma de decisiones del profesor Lockhart y que éste brindara su máxima cooperación, de lo contrario tendrían motivos para sospechar que el grupo encabezado por el profesor Dumbledore quería robar todo Hogwarts. Esto tendrá un impacto más negativo en el profesor Dumbledore, quien actualmente está bajo investigación. El ceño fruncido del profesor Flitwick se profundizó cuando escuchó esto. Esa gente de la junta directiva está loca, no pudo evitar maldecir. El profesor Lockhart no tiene absolutamente ninguna experiencia en la gestión de una escuela. Si se deja llevar y se le ocurren algunas ideas locas, ¿no estará todo Hogwarts en una situación aún peor? El profesor McGonagall suspiró de nuevo y dijo, solo podemos esperar que pueda mantenerse más sobrio sobre los asuntos de Hogwarts, y a altas horas de la noche, los estudiantes de la Torre Gryffindor, que habían estado haciendo mucho ruido toda la noche debido a su insatisfacción, finalmente se calmaron. Todo Hogwarts volvió a caer en silencio. En un dormitorio, Maca se levantó de la cama y miró por la ventana, preguntándose si podía evitar la mirada de los profesores y abandonar el dormitorio de Gryffindor en silencio. Tal vez podamos intentar usar Ángel Guardián, Meta decidió rápidamente. Expecto Guardián. Sacó su varita y susurró un hechizo. Con un destello de luz, un pájaro cubierto de humo negro revoloteó y aterrizó sobre su brazo, frotándose la cara cariñosamente. Mi Patronus parece ser diferente del Patronus de otras personas. En realidad no es diferente de un pájaro común y corriente, pero tiene cierto grado de autoconciencia y sabiduría. Además, como puso más esfuerzo en el encanto del Patronus y el nivel del hechizo mejoró enormemente, los ojos del Patronus se volvieron más animados y parecieron haberse vuelto más inteligentes. Meca acarició la cabeza ligeramente peluda del Patronus, le dio unas palmaditas suaves y dijo: Adelante. El ángel guardián de repente extendió sus alas, se convirtió en una luz negra, salió volando por la ventana y se elevó hacia el cielo lejano. Su velocidad era un poco más rápida que la última vez. Parece que los guardias no son estrictos. Meca miró al guardián volador y poco a poco sonrió. De esta manera, podría volar directamente desde la torre de Gryffindor e ir a buscar el paradero de la espada de Gryffindor. Bajo la luna dorada, una sombra negra pasó y eligió otra torre alta adyacente. Cuando estaba a punto de aterrizar, se escuchó un zumbido repentino y una luz blanca iluminó el cielo, atravesando instantáneamente la sombra negra. De repente, la sombra negra emitió un agudo gemido y cayó directamente hacia abajo. Resultó ser un pájaro volador. La voz del profesor Lockhart vino desde fuera del dormitorio. Su tono cambió repentinamente y dijo enojado: Profesor Flitwick, le dije que no lo soltara, ni siquiera con un burro, ¿pero qué está haciendo ahora? Y capítulo 138. El efecto mágico del hechizo de transformación. Profesor Flitwick, le dije que no lo soltara, ni siquiera con un burro, ¿pero qué está haciendo ahora? En el pasillo de la torre de Gryffindor, el rostro del profesor Lockhart estaba cambiando mientras acusaba enojado al bajito profesor Flitwick que tenía frente a él. Como usted dijo, profesor Lockhart. El profesor Flitwick respondió: es solo un pájaro. No tendrá ninguna mala influencia en Hogwarts, pero ¿qué pasa si lleva una carta con noticias desfavorables para Hogwarts? El profesor Lockhart lo dijo con saña. ¿Quieres ver a Hogwarts calumniado por esos reporteros sin escrúpulos, ver al profesor Dumbledore caer en una situación aún más desfavorable y evitar que regrese a Hogwarts? El profesor Flitwick guardó silencio por un momento y luego respondió: odio ver esto, pero profesor Lockhart, si ni siquiera permite que los estudiantes envíen cartas a casa, ¿en qué se diferencia esto del encarcelamiento? El profesor Lockhart evitó responder y en su lugar dijo: en resumen, no quiero que esto vuelva a suceder. Si esto vuelve a suceder, pronto llegará a su escritorio una carta de suspensión. El profesor Flitwick se quedó en silencio. El profesor Lockhart añadió: creo que el profesor Flitwick, a su edad, ha decidido enseñar aquí. Está claro que amas Hogwarts y eres reacio a perder este trabajo. Después de decir eso, se giró y se fue. Y en el dormitorio, Meca Anders escuchó la conversación, frunció el ceño y luego pareció pensativa. Ni siquiera dejar entrar o salir a los pájaros es extremadamente sospechoso. Es como si estuvieran tratando de vigilar de cerca a mi Animagus. Si antes solo había adivinado que las nuevas reglas escolares estaban relacionadas con Voldemort, ahora tenía serias dudas. Además, el hechizo que penetró en el Patronus hace un momento no parecía algo que el profesor Lockhart pudiera realizar. Sabía muy bien lo poderoso que era Lockhart.
Por lo tanto, Mecha ya había llegado gradualmente a una conclusión en su mente. Ahora el diario está de nuevo en manos de Lockhart. Lockhart parece normal, pero en realidad la mayoría de sus acciones están controladas por Voldemort. Si esto es cierto, lo más probable es que sea la forma que tiene Voldemort de evitar interferir y arruinar su plan. Es muy probable que ya esté empezando a prepararse para su resurrección. Ahora que el profesor Dumbledore se ha ido, los demás profesores tienen que escuchar los arreglos de Lockhart, quien está poseído por él. Su resurrección probablemente se producirá muy rápidamente, quizás más allá de su imaginación. Mecha pensó que una vez había codiciado su cuerpo y que podía atacarlo después de su resurrección. Si resucitara por completo, incluso si solo resucitara su alma, su manejo estaría mucho más allá de la capacidad de los magos comunes. Para entonces, me temo que estaré en verdadero peligro. Ahora tengo que encontrar una manera de salir. No puedo simplemente sentarme allí y esperar la muerte. Mecha frunció el ceño y pensó profundamente. Levantó el hechizo Patronus y una bola de magia regresó a su cuerpo. Luego se recostó en la cama, pensando en este asunto. Pronto encontró este método en su mente. Hechizo de transformación. En memoria del director Black, este hechizo poco convencional relacionado con la transfiguración, cuando se practica a un nivel extremadamente alto, puede intercambiar las posiciones de objetos y personas a voluntad. Si uno puede alcanzar este nivel, salir será extremadamente fácil. Pero la dificultad radica en que todavía le queda un largo camino por recorrer para alcanzar este nivel. Pero afortunadamente este no es un problema que no pueda resolverse. El director Black había estudiado este hechizo en detalle, por lo que dejó un truco en la memoria que le dejó a Mecha. Corta una runa que represente un hechizo de transformación en el objeto, luego lanza un hechizo tanto sobre ti como sobre el objeto, creando una conexión suficiente entre el objeto y tú mismo. Luego, en un ambiente tranquilo, mantén tu mente despejada y repite el mantra hasta que el hechizo surta efecto, lo que puede llevar bastante tiempo. Este método simplemente no está disponible para los magos comunes porque requiere una gran cantidad de poder mágico para respaldarlo. Por eso se considera un truco, pero en realidad el umbral también es terriblemente alto. Sin embargo, esto no es un problema en absoluto para Mecha. Su poder mágico es muy fuerte, e incluso si no es suficiente, puede usar el talento de la sangre de vampiro para aumentar la cantidad total de poder mágico varias veces en un corto periodo de tiempo. Eso suena bastante genial, Mecha sonrió. Si el hechizo de conversión alcanza un nivel alto, entonces su figura puede aparecer en cualquier lugar cercano en cualquier momento e intercambiar posiciones con cualquier objeto. Si este hechizo se lanzara durante un duelo mágico, el enemigo no podría fijarse en su posición, y mucho menos dañarlo con magia. Sin embargo, los elementos utilizados para lanzar el hechizo también deben seleccionarse cuidadosamente. Los objetos comunes simplemente no pueden soportar la presión causada por el cambio de posición y probablemente se romperán en pedazos. ¿Qué pasaría si ese fuera el momento? Mecha supuso que de repente podría haber perdido el rumbo y haber caído al suelo en el aire, o podría haber sido oprimido por algún tipo de presión y su cuerpo quedó directamente destrozado. Por tanto, la elección de este artículo es muy importante. Quizás podamos usar el pergamino que anteriormente contenía el último deseo de Runesport para probarlo. Mecha rápidamente sacó el viejo pergamino. Esto se llama pergamino, pero en realidad está hecho de la piel de una serpiente pobre en runas. El hecho de que haya sobrevivido desde que Gryffindor aún estaba vivo y no haya sufrido daños durante cientos de años es suficiente para demostrar su dureza. Mecha inmediatamente sacó el cuchillo de trinchar de las herramientas de poción y talló el pergamino mientras pensaba en la forma de la runa del hechizo de conversión en su mente. Debido a que el pergamino era tan duro, incluso cuando lo talló con el juego de herramientas de poción forjadas por el alquimista dado por Eva, las manos de Mecha todavía estaban heridas. Se necesita mucha fuerza para dejar incluso una marca superficial. Parece que este proceso no es tan rápido, Mecha pensó. Y en el tiempo siguiente, Mecha siguió haciendo accesorios para el hechizo de conversión e ignoró lo que estaba sucediendo afuera. Estos días, los estudiantes de la Torre Gryffindor se quejaron cuando se enteraron de que no podían enviar cartas a casa. Alguien propuso realizar una marcha de protesta, pero Lockhart se dio cuenta y lo regañó, por lo que no llegó a nada. La persona también fue castigada y es posible que no pueda graduarse de Hogwarts en el futuro. Más tarde, una niña perdió su hogar y, con la esperanza de tener suerte, liberó un búho a altas horas de la noche. Como resultado, la carta a casa no fue enviada y su amada mascota, el búho, fue asesinada por el profesor Lockhart en un ataque de ira. Lloró durante 2 días y 2 noches. Este incidente causó un gran revuelo, pero Mecha no se vio afectada por el mundo exterior. Con sus incansables esfuerzos día y noche, se ha vuelto competente en el tallado. Aunque las runas que representan el hechizo de conversión son muy complicadas, ha terminado de tallarlas. Además, para aumentar la tasa de éxito de este intento, no olvidó practicar el hechizo de conversión. Como resultado, el hechizo de conversión pronto alcanzó el nivel 29. Mecha estimó que no pasaría mucho tiempo antes de que el hechizo de transformación pudiera alcanzar el nivel 30. Sin embargo, existen protecciones y barreras mágicas dentro de Hogwarts, por lo que no podemos lanzar hechizos como aparición. Entonces, ¿el cambio de posición causado por el hechizo de conversión también se verá afectado? Mecha frunció el ceño mientras reflexionaba sobre esta pregunta, pero pronto sus cejas se relajaron. Anteriormente había usado el encanto de conversión para intercambiar la maza de Troya, lo que demuestra que el intercambio de objetos usando el encanto de conversión no está prohibido en Hogwarts. Entonces el intercambio posterior de cosas y personas podría no verse afectado. Además, es posible que simplemente haya adivinado que este método podría verse afectado por la protección mágica y las barreras de Hogwarts, por lo que no lo intentará. No, dada su personalidad, no se rendirá hasta chocar contra una pared y lograr su objetivo. Capítulo 139. Accesorios para hechizos de transformación. Mientras Mecha Anders corría contra el tiempo para preparar los accesorios del hechizo de transformación, el profesor Lockhart tampoco estaba inactivo. Fue a un dormitorio de Gryffindor muchas veces por la noche, aparentemente planeando algo. Ese día, el profesor Lockhart salió por la puerta de la Torre Gryffindor. Miró a su alrededor y de repente se dijo a sí mismo: ¿Por qué vas a la oficina del director? ¿Qué quieres obtener de ello?
En la oscuridad de la noche, una tenue luz parpadeaba en sus brazos y de ella salía una voz humana. Algo que he buscado pero no he encontrado. ¿Tesoro? El profesor Lockhart fue interrogado. En ese momento, Filch se acercó. Dejó de hablar, le sonrió alegremente a Filch que pasaba, le saludó y caminó hacia adelante. ¿Hay tesoros en Hogwarts? Amigo, todavía no estás pensando en desenterrar un tesoro, ¿verdad? Lockhart continuó. El diario respondió. Nunca miento. Este tesoro es una espada larga. Una vez fue la espada del legendario mago Godric Gryffindor, uno de los fundadores de Hogwarts. ¿La espada de un mago legendario? El profesor Lockhart sonrió. Amigo mío, tus habilidades para contar historias son obviamente demasiado crudas. ¿Qué mago legendario usaría una espada larga? Esta historia es infantil en el mejor de los casos, él replicó repetidamente, pero la voz en el diario no se enojó. En cambio, dijo con calma, lo sabrás cuando vayas a la oficina del director. Sospecho que la espada está escondida en él. Lockhart frunció el ceño. ¿De verdad vamos a esa oficina? ¿Por qué no? ¿No eres tú el director interino ahora? La estatua de piedra en la puerta de esa oficina no es tan fácil de manejar. No me escucha en absoluto. No solo no puedo entrar, sino que también me preocupa que no me deje salir una vez que entre. La voz en el diario permaneció tranquila. Simplemente te falta un código. No conoces el código, pero debe haber algún otro profesor que lo sepa. Está bien. Lockhart se golpeó los labios y dijo, entonces encontraré tiempo para acercarme y echar un vistazo. Pero ahora no es el momento. Es demasiado tarde. Me preocupa que el monstruo salga y me coma. Te dije que no te haría nada, recordó el diario. ¿Quién sabe? Lockhart negó con la cabeza. Hombre, la gente comete errores todo el tiempo, y los monstruos también. Si de repente comete un error, no puedo escapar. El diario estuvo en silencio por un momento y luego dijo, está bien, pero no lo dejes demasiado tarde o fácilmente provocará complicaciones, lo entiendo. Lockhart caminó hacia su oficina. Iré mañana. ¿Está bien eso? Y al día siguiente, al mediodía, Harry y Ron fueron a la sala común, dejando a Micah sola en el dormitorio. En el dormitorio, la producción de los accesorios del hechizo de transformación finalmente llegó al último paso. Micah contenía la respiración y se concentraba, sosteniendo el cuchillo de trinchar en su mano, tallando el último trazo de una runa en el pergamino. En el pergamino viejo y amarillento, cuando el cuchillo de trinchar cayó como un bolígrafo, todo el patrón formó de repente un bucle cerrado. Una luz fluorescente parpadeó y luego desapareció después de un momento. El patrón tallado también desapareció y quedó completamente integrado en el pergamino. Micah sonrió felizmente, sosteniendo el pergamino en su mano, podía sentir una conexión especial, pero esta conexión era vaga y necesitaba ser fortalecida. Entonces tomó su varita y lanzó un hechizo de conversión sobre el pergamino. Sonó un susurro y un rayo de luz se fundió en él, iluminando nuevamente las runas desaparecidas. Todo el pergamino parecía haberse vuelto mucho más nuevo, e incluso el color amarillo que tenía debido al paso del tiempo se había desvanecido un poco. Micah todavía sostenía el pergamino en ese momento. Podía sentir claramente que la conexión entre él y el pergamino se había profundizado mucho. Incluso con los ojos cerrados, podía sentir vagamente una línea que me conectaba con algo. Éxito. Micah estaba muy contento de haber logrado hacer este accesorio de una sola vez y no haber desperdiciado el pergamino. De lo contrario, realmente no sabía dónde podría conseguir un sustituto similar en poco tiempo. A continuación, tenemos que entregar este pergamino al exterior de la torre Gryffindor. Micah se preguntó cómo se podría hacer esto. Él no podía salir. Anteriormente había pensado en usar el Patronus y la capa de invisibilidad de Harry para hacer esto, pero después de observarlo estos días, abandonó ambas ideas. Estos días volvió a liberar al Patronus para comprobar si la supervisión de Gryffindor era siempre tan estricta. Sin embargo, cada vez que salía volando por la ventana no muy lejos, el hechizo lo derribaba. Por lo tanto, primero se puede descartar la idea de un santo patrón. En segundo lugar, la capa de invisibilidad de Harry tampoco funciona. Al principio había depositado grandes esperanzas en la capa, pero anoche Harry y sus compañeros la intentaron y tuvieron que retirarse a la puerta de la torre porque el profesor Lockhart estaba custodiando allí. Hablaron de esto con Micah y todavía estaban un poco sorprendidos y confundidos. Lockhart parecía ser capaz de sentir su presencia y había estado mirando el salón de la torre vacío con sus ojos. Cuando estaban a punto de pasar por la puerta, tomó la iniciativa de cerrarla. Por eso Micah considera que este método también es muy arriesgado. Ahora que Lockhart está a cargo de todo Hogwarts, no quiere ser descubierto por Lockhart, quien está poseído por Voldemort, y luego ser incriminado, suspendido de la escuela o incluso enviado a Azkaban. Tal vez debería pedirle a alguien que saque esta cosa. Micah se frotó la barbilla. En todo Hogwarts, las únicas personas que entran y salen de la torre de Gryffindor ahora son los profesores y los prefectos de Gryffindor. No había manera de que los profesores pudieran evitarlo, ya que Lockhart les impidió sacar nada de la torre de Gryffindor. Por otro lado, si los profesores descubrieran el propósito de este pergamino, sería aún más imposible enviarlo, porque efectivamente hay un monstruo esperando afuera en una habitación secreta. Por la seguridad de los estudiantes, no estarían de acuerdo con esto. La única manera, entonces, es a través del prefecto de Gryffindor, Percy Weasley. Si quiero que me ayude, necesito hacer alguna decoración, Micah pensó. Incluso los prefectos de cada colegio son controlados y seguidos por los profesores al entrar y salir. Es más, Percy Weasley es una persona muy conservadora y no hay manera de que acepte hacer algo que viole las nuevas reglas escolares. Y por la noche, cuando Percy Weasley llegó a este dormitorio con la cena. Oh. Finalmente estás aquí, Percy. Me moría de hambre. Cuando Ron vio a Percy, sus ojos se iluminaron y corrió rápidamente a tomar los platos de comida. Harry y Micah también se presentaron para ayudar. Tenían 3 platos y una sopa, además de puré de patatas. Aunque no era tan bueno como lo que tenían en el auditorio, seguía siendo bastante bueno. Al menos podría llenarles el estómago. No está mal, Percy. La comida de hoy es mejor que la de ayer. Ron comenzó a comer rápidamente y se giró para darle el visto bueno a Percy. Gracias por tu arduo trabajo, Percy. Si crees que estoy trabajando duro, entonces crea menos problemas. Percy Weasley simplemente dijo esto con indiferencia, se dio la vuelta y se fue, dejando a Harry un poco confundido.
Harry le dio a Ron una mirada interrogativa. Ron se encogió de hombros impotente, como si estuviera acostumbrado. Los dos comenzaron a comer y charlar mientras comían. Cuando nadie estaba prestando atención, Maka levantó silenciosamente su mano derecha y de repente una mariposa salió volando de su manga, aterrizó sobre Perky y desapareció después de volar hacia su cuello. Y capítulo 140. El hechizo de conversión entra en vigor, se intercambian personas y objetos. La mariposa negra alcanzó a Perky y desapareció bajo su collar, y luego la figura de Perky desapareció a la vuelta de la esquina. Mecha Anders vio esto y sonrió en silencio. Había transformado el pergamino en una mariposa de antemano arrojándole un encanto de transfiguración, esperando que llegara Perky. Ahora la mariposa ha aterrizado en Perky. Mientras Perky llegue al exterior de la torre Gryffindor, podrá esconderse en un rincón y volver a convertirse en el pergamino. Cuando era tarde en la noche, lanzaba un hechizo e intercambiaba su posición con el pergamino, para poder llegar tranquilamente fuera de la torre Gryffindor. Sin embargo, ahora depende de si esta mariposa y Perky logran aprobar el examen de profesores, especialmente el de Lockhart, pensamiento de Maeka. Si falla, el pergamino probablemente será destruido, lo que sería una gran pérdida. Después de todo, le llevó muchos años completar tal accesorio para el hechizo de conversión. Sin embargo, se trata de un riesgo que hay que correr y que no se puede evitar y, en comparación con otros métodos, este riesgo es obviamente mucho menor. Ahora depende de tu suerte. Si Lockhart hubiera estado ausente, los otros profesores no lo habrían comprobado tan estrictamente y el pergamino podría haber salido sano y salvo de la torre con Perky. ¿En qué estás pensando, Maeka? Harry preguntó de repente, como si lo hubiera aturdido. Nada, solo pensé en algunas preguntas sobre pociones. Mecha se rió, cogió su cuchillo y tenedor, se sentó en una mesa con los dos, cortó lentamente un trozo de filete, se lo puso en la boca y lo masticó con cuidado. De repente, la rica salsa estalla en tu boca y la fragancia está en todas partes. Sabe bien, comentó Mecha. Y era tarde en la noche y Maeka se levantó de la cama. Observó a Harry y Ron y vio que dormían profundamente, así que sacó su varita y susurró un hechizo. Mientras el hechizo del encanto de la transformación sonaba una y otra vez en la oscuridad, la luz de la varita parpadeaba y luego desaparecía. Mecha gradualmente sintió una conexión con un objeto en la distancia, y esta conexión se volvió cada vez más profunda, haciendo que Mecha sintiera como si su mano izquierda vacía hubiera tocado el pergamino e incluso pudiera sentir vagamente la textura en él. Al mismo tiempo, el poder mágico de su cuerpo se consumía a una velocidad inimaginable y pronto alcanzó el límite de un mago adulto. En este momento, el consumo de poder mágico no se ha detenido, pero la velocidad se ha ralentizado ligeramente. Este consumo es realmente exagerado, Mecha suspiró en su mente. El intenso consumo de poder mágico en su cuerpo también le hizo sentir vacío por un momento, como si le hubieran quitado todas sus fuerzas. Tenía un malestar inexplicable, e incluso su estómago se contraía, como si afectara sus intestinos. Siguió una sensación de hambre. Ya veo. Y Mecha cerró los ojos y vio un viejo pergamino amarillento extendido bajo un árbol antiguo en la oscuridad. Emitía una luz tenue, como si una mano invisible estuviera dibujando un patrón extraño. Tan pronto como apareció este patrón, el pergamino se movió sin viento y brilló intensamente. De él parecía surgir un vórtice, como si algo estuviera a punto de salir del pergamino. Ha llegado el momento. De repente, Mecha abrió los ojos y volvió a cantar el hechizo de conversión. Con un zumbido, un vórtice negro apareció de repente en el aire frente a él y lo absorbió. Después de un momento de agitación, los ojos de Mecha cayeron en una oscuridad oscura que parecía fluir. Sintió el silencio a su alrededor, le quitaron la audición y le zumbaban los oídos. Estaba sentado perfectamente quieto, pero sentía como si estuviera rogando en la oscuridad, mi estómago se agitaba y estaba a punto de vomitar mi cena. Al momento siguiente, Mecha estaba en trance y de repente aparecieron a la vista un árbol antiguo y una fuente. El sonido de la fuente resonó en mis oídos. Mecha levantó la cabeza y vio una luna brillante justo encima de él. En el dormitorio de Gryffindor, la figura de Mecha desapareció repentinamente y luego apareció un pergamino con luz blanca y aterrizó en la cama. Una ráfaga de viento sopló y Harry se dio la vuelta y continuó durmiendo profundamente. Ron sacó la colcha y los dos roncaron uno tras otro. Todo sucedió en silencio. Y esto es, Mecha miró a su alrededor y descubrió que estaban en el pasillo que conducía al campo de Quidditch. Miró hacia arriba y vio una enorme torre en la oscuridad no muy lejos. Parecía haber una luz encendida al final del 7º piso. Esa es la oficina del director. Espero que Lockhart no se haya mudado todavía. Mecha entrecerró los ojos. Sacó una botella de poción de sus brazos, la descorchó y la bebió en grandes tragos. El sabor de las espinacas se extendió por mi lengua y tenía un olor repugnante. Todavía es tan desagradable. Mecha sonrió. Realmente no estaba acostumbrado. Acababa de sentir el frescor de la poción hundirse en su estómago cuando los músculos de sus brazos comenzaron a torcerse ante sus ojos, causándole un dolor como si los músculos estuvieran creciendo y desgarrándose. De repente, toda la persona creció y su cabello negro quedó suelto, teñido de un rojo intenso como el fuego. Mecha se puso una túnica negra, se puso la capucha, susurró e instantáneamente se transformó en un murciélago de ojos morados, volando hacia el cielo contra el frío viento de la noche. Espada de Gryffindor, allá voy. La alta torre no muy lejos se reflejaba en las pupilas moradas del murciélago. Y una vela brillante iluminó las escaleras. El profesor Lockhart, vestido con una túnica esmeralda y sosteniendo un diario de cuero oscuro, se dirigía hacia el 7º piso del castillo. ¿Estás seguro de que puedo entrar y salir de la oficina del director de forma segura con solo este hechizo? Lockhart parecía estar hablando consigo mismo. El diario que tenía en la mano brillaba con luz y él respondió. ¿Tienes miedo? Por supuesto. Lockhart suspiró y dijo. Ahora sospecho que la suspensión de Dumbledore está relacionada contigo y actúo como cómplice. Si yo fuera Dumbledore, no dejaría ir a nadie que me incriminara. Además, mencionaste que podría haber algún tesoro aquí. Si ese es el caso, no me sorprendería que hubiera alguna protección mágica en esta habitación. No te preocupes. La voz del diario respondió con calma. Incluso si Dumbledore ha tendido una trampa, aún puedo sacarte. Sin embargo, esto requiere que me entregues temporalmente tu cuerpo.
¿Quieres que entregue mi cuerpo? El profesor Lockhart frunció el ceño. No quiero volver a experimentar esa sensación de resaca. Despertarme y no saber dónde estoy es una experiencia terrible. Gildo. El diario decía, no olvides nuestro trato. Mientras complete mi tarea, resolveré los síntomas del fallo ortográfico para usted. Atilde. El profesor Lockhart suspiró de nuevo. Bueno, toma mi cuerpo zumbido. De repente, una luz negra inundó los ojos del profesor Lockhart. Quedó atónito por un momento y al momento siguiente su expresión se volvió sombría. ¡Qué cuerpo tan rudo! Lockhart enderezó su túnica y caminó hacia el final del 7º piso. Al final del pasillo había una escultura de piedra iluminada por el fuego a ambos lados. La escultura de piedra es de un grifo, alto y robusto, con un par de ojos muy negros. Mira hacia adelante en la noche, transmite una sensación de opresión y es realista. Y, pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.